Se recomienda el uso de audífonos para mejor experiencia. Hola, mis queridos soldados de la oscuridad, bienvenidos una vez más a nuestro refugio. Si es la primera vez que marchan con nosotros y quieren unirse a esta legión de historias, los invito a suscribirse y activar la campana. La noche es larga y siempre hay un nuevo relato esperando. Antes de encender la primera antorcha, un recordatorio vital. Todos los derechos de esta historia pertenecen a sus respectivos creadores. Aquí solo les prestamos nuestra voz y nos refugiamos en sus letras para darles vida en el audio. Ahora, dejen que las sombras los envuelvan, porque comenzamos. Acto 1. La caza. Necesitamos ayuda, pensó el poeta. Edward Thorne. Prólogo. Una mirada a la oscuridad. 20 años y han pasado 20 años desde que comenzó la era de la piratería. 20 años de esperanza, pérdida, libertad y aventura. Víctor tosió varias veces y, alternativamente, tembló. Se cubrió con una manta hasta los hombros y se arrastró hasta la ventana abierta. Con un gruñido, la cerró de golpe, impidiendo que entrara la brisa fresca. A Víctor nunca le gustó el frío. De hecho, podría decirse que lo detestaba. Cuando tenía 6 años, visitó una isla invernal con sus padres. En aquel entonces, era joven e ingenuo, y veía la nieve como algo maravilloso. Mamá, mira. Mira ese reno. La nieve está perfecta. Me encanta. ¿Lo ves, mamá? Mira, y fue allí donde, sin querer, se alejó demasiado persiguiendo a una chica que corría a toda velocidad por la nieve. Los padres de Víctor lo consideraron una broma inofensiva y lo dejaron continuar con su inútil persecución. Sin embargo, la diversión terminó cuando corrió sobre el lago helado. Desconociendo sus propiedades, corrió sobre él sin ninguna preocupación, con los pies golpeando el hielo delgado. No había avanzado mucho cuando el hielo cedió. Su peso era demasiado para la superficie y cayó al agua. El agua fría del lago lo impactó de inmediato. Por suerte, sus instintos más básicos se activaron y logró aferrarse al hielo con las manos, evitando así caer completamente y ser arrastrado bajo las capas más gruesas. Su padre acudió de inmediato y pudo sacarlo. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Más del 75% de su cuerpo estaba empapado, y el frío no hacía más que empeorar la situación. Al ser llevado al hospital, Víctor sufrió una fiebre terrible. Los médicos estimaron que no sobreviviría, pero ¿qué sabían ellos? Durante todo su calvario, su madre le repetía lo mismo una y otra vez, como si tuviera el poder mágico de curar a su hijo moribundo. Lo que no te mata te hace más fuerte. Esas palabras resultaron ser ciertas para Víctor, ya que logró recuperarse. Sin embargo, desde entonces, no ha tenido ningún deseo de volver a un lugar donde nieve. Un pequeño incidente transformó a un niño despreocupado en alguien siempre receloso que ahora creía que el mundo estaba en su contra. Víctor regresó al lugar donde estaba sentado y se arropó un poco más con la manta. Desde entonces, cualquier indicio de frío le provocaba escalofríos. Pensándolo bien, esa fue probablemente la experiencia que empezó a convertirme en el cínico que soy, pensó Víctor entre risas. 20 años y 20 años desde que el mundo se infestó de piratas. Víctor no era viejo, pero tampoco joven. Había estado vivo aquel fatídico día en que el gobierno mundial envió a Gold Roger a la muerte. Recordaba las palabras exactas que el rey pirata pronunció justo antes de morir. Víctor recordaba haber pensado que esas palabras desencadenarían una revolución. Suponía que ese dicho podía aplicarse a Roger, a pesar de su muerte. Lo que no te mata te hace un cínico más fuerte, dijo Víctor en voz alta. No había necesidad de guardar silencio. No había nadie más alrededor. Han pasado 20 años desde que se saquearon aldeas, se robaron a la gente, se cometieron asesinatos y un sinfín de otros actos indescriptibles que harían temblar de inquietud a cualquier novato. El odio de Víctor hacia los piratas era inmensurable. De hecho, había tenido muchos tratos con ellos en el pasado, y casi todos habían sido desagradables. Fueron los piratas, después de todo, quienes mataron a sus padres durante un asalto a un pueblo. Su padre siempre había sido un hombre de acción, un verdadero hombre de verdad, como dirían algunos. Su dura vida como leñador probablemente explicaba eso. Le había enseñado a Víctor todo lo que necesitaba saber sobre ser un hombre. Víctor asimiló estas lecciones desde joven y amaba profundamente a su padre por ello. ¿Recuerda esto, Víctor? Recordó que le había dicho una vez cuando tenía 7 años. Se necesita un hombre con agallas y fuerza para cambiar algo en este mundo. Las cosas son como son porque hay un montón de cobardes. El padre de Víctor nunca se andaba con rodeos, en el poder que tienen demasiado miedo para hacer algo al respecto. Si por mí fuera, todos tendrían el valor de defender lo que les pertenece por derecho. Irónicamente, fue esta filosofía la que llevó a su padre a una muerte prematura. Los piratas solo querían su dinero y sus objetos de valor, pero la filosofía de su padre se mantuvo firme hasta el final, y acabó con su vida y la de su esposa en el momento en que empuñó su hacha de leñador y se resistió. Por desgracia para los padres de Víctor, ambos fallecieron, por lo que no se hicieron más fuertes. Víctor no era extremadamente joven en aquel entonces. La era de la piratería llevaba al menos 3 años en marcha cuando esto ocurrió y se había independizado de sus padres hacía muchos años, pero sus muertes lo afectaron profundamente. Si su experiencia cercana a la muerte a causa de la fiebre no lo convirtió en un cínico empedernido, la muerte de sus padres sin duda lo hizo. Han pasado 20 años desde que las tierras fueron devastadas y el imperialismo imperó. 20 años desde que la policía y la infantería de marina quedaron completamente inoperantes, incapaces de detener las atrocidades que se cometían a su alrededor.
Hace unos 6 años, Víctor se enteró de que su aldea había sido tomada por un grupo de piratas, creía que se llamaban los piratas de Barba Blanca, pero Víctor no apostaría su vida a ello. Crecer en la Grand Line hacía que todos se volvieran duros. Él mismo había crecido en la isla de la Daca, una pequeña isla que pasaba desapercibida. En cierto modo, esto la hacía relativamente segura frente a los piratas, aunque el ataque que acabó con la vida de los padres de Víctor demuestra lo contrario, ya que simplemente la sobrevolaban sin prestarle atención. La isla subsistía principalmente gracias a su vasta industria maderera. Contaba con bosques de árboles singulares conocidos como árboles Hortan, endémicos únicamente de la isla de la Daca. Aunque los científicos nunca lo confirmaron, o simplemente no les importó, algo en estos árboles hacía que volvieran a crecer un poco más rápido, con mayor fuerza y vigor cada vez que se talaban. Esto facilitaba enormemente la recolección de madera y convirtió a la Daca en una ciudad próspera, aunque relativamente desconocida. Sus principales compradores eran los constructores navales de Bater 7, quienes pagaban generosamente por la madera para la construcción de sus barcos. Naturalmente, la gente quería mantener esto en el más estricto secreto. El gobierno sabía que si la gente se enteraba de que sus reservas de madera se estaban reabasteciendo, serían blanco de muchos más ataques. Hubo algunos ataques esporádicos, como Víctor recuerda con tanta vehemencia, pero el número de ataques se cuadruplicaría si la gente supiera de su recurso más preciado. Si bien el gobierno hizo un trabajo encomiable al mantenerlo en secreto, la noticia llegó a oídos de los constructores navales de Bater 7, quienes los consideraban una fuente confiable. Víctor descubrió hace poco que la información se había filtrado a través de una agencia gubernamental secreta conocida como CP9, cuyos miembros trabajaban encubiertos como constructores navales. Aunque la noticia no se extendió como la pólvora, una conocida tripulación pirata en particular, una vez más viene a la mente el nombre de Barba Blanca, pero nunca se sabe con certeza, se enteró de la información y desde entonces ha declarado la isla como su territorio, y toda la madera va a parar a sus enormes flotas de barcos. Por desgracia para los habitantes de la isla de la Daca, lo que no los mató no los hizo más fuertes. Han pasado 20 años desde que el mundo se fue al carajo. Víctor gruñó al recordar esos momentos, alimentando aún más su furia contra los piratas en general. ¿Qué tenía de emocionante asesinar inocentes y conquistar países? Víctor no encontraba respuesta, y eso lo enfurecía aún más. Se levantó, fue a buscar una botella de sake Binks. Tomó un vaso pequeño y comenzó a servirse, sin hielo, ya que Víctor odia las bebidas frías. Lo tapó, volvió a su asiento y dio un sorbo. Pronto todo se hará realidad, se dijo en voz baja mientras tomaba otro sorbo de sake. Ya verán, mundo, voy a enmendar todos los errores que se han cometido en los últimos 20 años. Como por designio del destino, llamaron a la puerta. Sin mostrar sorpresa, Víctor dio otro sorbo y simplemente dijo, adelante. La puerta se abrió y entró un hombre solo. Observó con calma el lugar al que acababa de entrar y vio a Víctor sentado en su silla con un vaso en la mano. Siempre tenía la costumbre de inspeccionar su entorno antes de entrar por completo. Si bien algunos podrían interpretarlo como escepticismo, él lo veía como precaución. Hola, Víctor dijo mientras cerraba la puerta tras de sí y se acercaba al autoproclamado cínico. Ah, Tobías, entra y ponte cómodo, dijo Víctor dando otro sorbo. ¿Quieres algo de beber? Nada de alcohol, gracias, dijo Tobías. Pero si por casualidad tienes zumo de naranja, y claro que sí, dijo, levantándose de su asiento y tomando un vaso. Sacó una caja de jugo de naranja, sin refrigerar, simplemente porque no tiene refrigerador, y le sirvió un vaso a Tobías. Se acercó a Tobías y le entregó la bebida. Gracias, fue su única respuesta. Siéntate, dijo Víctor, señalando la silla vacía frente a la suya. Tobías obedeció con gusto. Tobías era un hombre de entre 35 y 40 años, de aproximadamente 1,75 m de estatura y complexión delgada, aunque ligeramente musculosa. A pesar de ello, tenía un rostro juvenil, pero su rasgo más distintivo era su calvicie total. Vestía una sencilla camiseta blanca con lo que parecían ser vendas blancas debajo. Por lo demás, era un tipo de aspecto normal que no llamaría la atención. Entonces, amigo mío, dijo Víctor con una sonrisa, ¿qué noticias tienes para mí? Solo quería avisarles de que ya están en posición. Estarán listos para partir según su pedido. Fantástico, exclamó Víctor, poniéndose de pie y sujetando el hombro de Tobías. Pronto, amigo mío, muy pronto veremos los frutos de nuestro trabajo. El momento se acerca. Ha llegado el momento del cambio. A Tobías no pareció hacerle gracia, así que apartó discretamente la mano de Víctor de su hombro y se puso de pie. Se bebió el resto del zumo de naranja, dejó el vaso y dijo, ¿entonces ya tengo su pedido? Por supuesto. Tobías asintió. Entonces me retiro. Caminó hacia la puerta mientras Víctor sonreía y saludaba diciendo, te veré muy pronto, amigo mío. Muy pronto. Tobías no respondió al marcharse, cerrando la puerta en silencio tras de sí. Víctor suspiró, dejando de lado la fachada que había mantenido cuando llegó Tobías. Volvió a su asiento, apuró el resto de su bebida y se quedó mirando el vaso vacío un rato. ¿Sabes?, se dijo a sí mismo, creo que nunca he probado una bebida mejor en mi vida. Víctor, riéndose para sí mismo, arrojó el vaso contra la pared. Se hizo añicos sin esfuerzo. Han pasado 20 años desde que comenzó la era de los piratas, y muy pronto, todo llegaría a su fin. 2. Que llegue la nueva era. La llegada de Barba Negra fue, cuanto menos, inesperada. Como era de esperar, todos incluido Barba Blanca se sorprendieron al verlo allí, sobre todo después de una batalla tan costosa.
Sin embargo, esas cosas ya no le interesaban a Barba Blanca. Había tomado una decisión y pensaba mantenerla. La grieta se había abierto y todos sus compañeros estaban libres y habían podido escapar. Ahora, solo quedaba una cosa en la mente de Barba Blanca. Destruyendo el Marineford. Cea. Me alegro de haber podido venir a verte morir, viejo. Gritó el aparentemente triunfante Barba Negra. Ahí estaba él, el que había matado a Tatch y había enviado a hacia esa cacería desde el principio. Si no hubiera sido por él y su traición, nada de esto habría sucedido. Tales pensamientos enfurecieron enormemente a Barba Blanca, pero esa ira solo agravó sus heridas y, por consiguiente, aceleró su muerte. Sin embargo, en lo que se centraban los marines era en los hombres que acompañaban a Barba Negra. El más obvio era el del acorazado colosal San Juan Wolf, pero también estaban el rey corrupto Ávalo Pizarro, el gran borracho Vasco Shot, la cazadora de la luna creciente Catarina de Bon y Shiryu de la lluvia. ¿Qué significa esto, Barba Negra? Gritó Sengoku. ¿Por qué dejas escapar a Impel Down a estos criminales borrados de la historia? Eso no te incumbe. Gritó entre risas. Es parte del plan. Ah, y por cierto, ya no necesito tu estúpido título de Shichibukai. ¡Qué desastre! Gruñó Sengoku. No te preocupes, no pienso atacar a tus hombres ni nada por el estilo. Solo estoy aquí para despedir al viejo. Barba Negra señaló a Barba Blanca con aire triunfal. Barba Blanca hizo una mueca cuando Barba Negra lo eligió como objetivo. Agarrando su bisento, tensó los músculos. Era extraño cómo, justo ahora, Barba Blanca se había dado cuenta de la lentitud con la que transcurría todo. Esos jóvenes siempre iban demasiado deprisa y rara vez se detenían a disfrutar de las pequeñas cosas. Resultaba irónico que el propio Barba Blanca no lo hubiera hecho últimamente, pues dejaba que la vida se le escapara demasiado rápido. El sol abrasador sobre su piel, la brisa que refrescaba su cuerpo sudoroso, incluso el sonido de las olas rompiendo contra la orilla captaron la atención de Barba Blanca en ese instante. Sonriendo, Barba Blanca atesoró ese último momento, pues sabía que jamás volvería a escuchar ninguno de esos sonidos. Solo por esta vez, pensó Barba Blanca mientras apretaba el agarre de su ar. Solo por esta vez me dejaré llevar por la ira. Extendió el puño hacia la plataforma de ejecución donde se encontraban Barba Negra y toda su banda. Reuniendo toda su fuerza, lanzó una enorme onda expansiva que recorrió el aire hacia las estructuras de madera que los sostenían. La madera se astiló y cedió fácilmente, permitiendo que la gravedad hiciera su efecto mientras la plataforma se derrumbaba, junto con Barba Negra y toda su tripulación. Van Oger logró apuntar a Barba Blanca y disparó un rápido tiro de francotirador antes de que cayera por completo. El disparo dio en el blanco, atravesándole el pecho. Un poco de sangre brotó de la boca del hombre más fuerte del mundo, pero aparte de eso, Barba Blanca pudo con ello. ¿Qué importaba un disparo, al fin y al cabo, para un hombre que había librado tantas batallas y se había enfrentado a tantos usuarios de frutas del diablo a lo largo de su vida? Barba Blanca se volvió rápidamente hacia los piratas que aún quedaban en la isla, principalmente Marco y algunos otros rezagados. Marco. Gritó entre la sangre. Te ordeno que saques a todos de esta isla. Sube a tu barco y aléjate lo más posible de esta isla. Confío en ti, uno de mis hijos mayores y más fuertes, para que tomes el mando. A partir de ahora, eres el nuevo capitán de los piratas de Barba Blanca. No, papá. Gritó Marco. Vuelve con nosotros. Siempre podemos atacar de nuevo más tarde. Te di una orden. Gritó. Bajando la voz de nuevo, continuó. Asegúrate de darle a Ace el entierro que se merece. Ah, y asegúrate de proteger a Luffy Sombrero de Paja de ahora en adelante. Él fue el chico por el que Ace sacrificó su vida. No podemos permitir que muera pronto, ¿verdad? A Marco se le llenaron los ojos de lágrimas mientras simplemente gritaba. No, no podemos, capitán. Ahora id, hijos míos insensatos, respondió Barba Blanca, con lágrimas corriendo también por sus ojos. Todos se retiraban ahora, siguiendo las órdenes de Barba Blanca. Marco se quedó allí un segundo y luego le dirigió sus últimas palabras a su capitán. Te queremos, papá. Sé que sí, dijo, secándose los ojos y dándoles la espalda al enemigo. Ahora vete. Marco sujetó a Ace mientras sus brazos se transformaban en alas de fénix y voló hacia uno de los pocos barcos disponibles. Aterrizó cerca de Jinbei, quien aún sostenía a un Luffy inconsciente. Así que así es como termina, ¿eh? Preguntó. Marco comenzó a pasar junto a él, sin siquiera mirarlo. No, esto es solo el principio. Solo asegúrate de que Luffy esté a salvo. Órdenes del capitán. Sí, capitán Marco, fue todo lo que dijo Jinbei antes de subirse a uno de los barcos que se alejaban, llevándose a Luffy con él. En ese momento, Barba Negra y toda su banda se pusieron de pie. Un Barba Negra visiblemente enfurecido miró fijamente a Barba Blanca y gritó. Vas a morir por este viejo. Prepárate para sentir mi poder. Gurararara, rió Barba Blanca mientras preparaba su bisento. Inténtalo si puedes, mocoso. Antes de que se pudiera lanzar ningún ataque por ninguna de las partes, un enorme puño de lava surgió del suelo directamente hacia el atacante solitario. Apareció justo delante de él y apenas lo rozó. Barba Blanca. Gritó el almirante Akainu, ensangrentado, al emerger de la fisura en la que había caído, convertido en una masa parecida a la lava. ¿Sigues vivo, mocoso de magma? Akainu lanzó varios puños de lava hacia Barba Blanca gritando. No te dejaré ganar. La era de hielo. Antes de que los ataques de Akainu pudieran alcanzarlo, una enorme cantidad de hielo salió disparada y congeló todos sus puños de lava. El almirante Aokiji aterrizó cerca, para gran disgusto de Akainu. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?
Le preguntó a Aokiji, que permanecía impasible. Cálmate, Akainu. Gritó el almirante Sengoku desde la retaguardia. Se giró hacia Barba Negra, que seguía furioso, y dijo: creo que deberíamos dejar que nuestra nueva intrusa se encargue del problema. ¿Qué te parece? Barba Negra no necesitó que nadie le dijera qué hacer, simplemente respondió corriendo hacia Barba Blanca. Aokiji y Akainu retrocedieron de un salto, conscientes de lo que estaba a punto de suceder. Es demasiado tarde, Sengoku, dijo Barba Blanca. Ya he renunciado a mi vida, pero me los llevo a todos ustedes y a esta isla conmigo. Con eso, toda la tierra comenzó a temblar bajo sus pies. Se levantaron olas gigantes mientras más edificios se derrumbaban. Está destrozando la isla, gritó Sengoku. Encárgate de él ahora, Barba Negra. Fu. Esto es un desmadre. Don Quixote do Flamingo se rió entre dientes. Que llegue la nueva era, gritó Barba Blanca triunfante mientras la tierra comenzaba a agrietarse bajo toda la isla. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, Barba Negra estaba lo suficientemente cerca como para extender la mano gritando: ¡Vórtice negro! La gravedad interrumpió el ataque de Barba Blanca mientras volaba indefenso hacia Barba Negra. Riendo, Barba Negra sujetó a Barba Blanca, cortando los poderes de su fruta del temblor y deteniendo los terremotos. ¿Qué? Cea, apuesto a que no te esperabas esto, viejo. Se rió. Comí la fruta oscura, que me da el poder de anular cualquier tipo de fruta del diablo que toque. Tonto. Exclamó Barba Blanca con sorprendente vehemencia. Que me hayas quitado el poder de mi fruta del diablo no significa que esté fuera de la lucha. Antes de que Barba Negra pudiera siquiera responder, Barba Blanca le asestó un tajo en el pecho con su bisento. Gruñendo, Barba Negra soltó momentáneamente a Barba Blanca, quien aprovechó la oportunidad para lanzar ondas expansivas directamente hacia él, haciéndolo retroceder varios metros. Los hombres de Barba Negra actuaron con rapidez. Van Oger disparó otro tiro que impactó a Barba Blanca en el pecho, y Shiryu apareció detrás de él y lo apuñaló por la espalda con su espada. A pesar de esto, Barba Blanca continuó sacudiendo la isla con sus terremotos. Con sangre brotando de cada herida, su bisento se volvió repentinamente pesado y lo dejó caer. Más edificios siguieron agrietándose y derrumbándose mientras se formaban más grietas en el suelo. Deténganlo. La única manera de salvar la isla es matándolo, gritó un desesperado Sengoku. Barba Negra se puso de pie de nuevo y abrió un agujero oscuro tras él. Shiryu, apártate del camino. Él obedeció mientras una enorme cantidad de escombros volaba hacia él. Liberación, gritó Barba Negra. Todos los escombros salieron disparados hacia Barba Blanca y la mayoría lo golpearon. El impacto fue tan fuerte que lo lanzó varios metros hacia atrás. A pesar de esto, los terremotos continuaron. Sengoku corrió rápidamente hacia Barba Blanca y, empuñando su bisento, se dispuso a rematarlo. Barba Blanca yacía de espaldas, contemplando el hermoso cielo. Su pecho subía y bajaba lentamente mientras su último aliento se acercaba. Sengoku se detuvo justo a su lado y alzó su bisento con la hoja apuntando hacia su pecho. No puedes detener la nueva era, Barba Blanca sonrió a través de la sangre. Pronto, habrá más jóvenes, y tendrás mucho más de qué preocuparte, puede que seas hija de Sengoku. Pero una cosa es segura, con tu muerte, la era de Roger muere por completo. Con gran rapidez y eficacia, le arrebató el bisento. Los terremotos y temblores cesaron repentinamente. Barba Blanca había muerto, y con él murió el último vestigio de la vieja era. Aunque jamás lo sabrían, en el instante en que Barba Blanca exhaló su último aliento, todos los piratas que participaban en la batalla sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. La isla resistió, pero los daños eran irreparables. Sengoku suspiró aliviado al apartar la vista del enorme cadáver que una vez fue Barba Blanca y dirigirse de nuevo hacia todos los marines y los Shichibukai. Quiero que limpien este desastre de inmediato, dijo sin aliento, pasando junto a Akainu y Aokiji. La batalla había terminado y los marines habían resultado vencedores. Sin embargo, no imaginaban que una amenaza mucho peor se cernía sobre ellos. Mientras tanto, Monkey D. Luffy despertó de su sueño. 3. Los lazos de sangre entre la familia y el odio. El sueño se repetía una y otra vez en la mente de Monkey D. Luffy. El almirante, Akainu, pero sin nombre en el sueño en este punto, ya que Luffy no sabía con certeza quién era, preparó un puño hecho de lava y sonrió a los hermanos. Rey Pirata Gold Roger, dragón revolucionario. Sus hijos se convirtieron en hermanos, qué aterrador. Tan solo tu sangre ha sido transformada en un pecado mayúsculo. Aunque deje escapar a alguien más, no los dejaré escapar a ustedes dos. Luffy no podía moverse, había llegado a su límite. La inyección de hormonas de Ivankov, por muy útil que fuera, ya no surtía efecto. Sin embargo, lo que más le asustaba era que Ace se hubiera quemado. Al parecer, el almirante era usuario de una fruta del diablo tipo logia, capaz de controlar la lava, y aunque Ace también era usuario de una logia, sus poderes de fuego eran inútiles contra la lava, ya que ésta tenía la capacidad de sofocar incluso el fuego y, por lo tanto, quemarlo. Observa bien, le dijo el almirante a Ace, mirando a Luffy con una mirada maliciosa. Oye. Espera. Gritó Ace, pues sabía lo que el almirante iba a hacer. Antes de que Luffy se diera cuenta, el almirante se abalanzaba sobre él, con la lava en su puño levantada y lista para atacar. Luffy, normalmente preparado para tales sorpresas y ataques, no pudo hacer nada. Solo se quedó arrodillado, observando con una impotencia reflejada en sus ojos. Luffy. Fue entonces cuando se tomó la decisión precipitada. La decisión que cambiaría la vida de todos para siempre.
Ace se interpuso entre Luffy y el almirante y, a pesar de ser un usuario de fruta del diablo tipología, recibió el impacto del puño de lava del almirante. Luffy se salvó, pero ahora Ace era quien estaba en peligro. Después de todo lo que habían pasado, la fuga de Impel Down, la aparición de Barba Blanca y el sacrificio de decenas de piratas, Ace estaba allí. Un puño de fuego le atravesó el pecho. Ahora solo podía cerrar los ojos y toser sangre. Fue todo lo que Luffy pudo pronunciar. Lo consiguió. Que todos detengan a Akainu. Podía oír a los piratas gritar por todas partes. Akainu, como Luffy escuchó su nombre ahora, sacó su puño del pecho de Ace puño de fuego, quien cayó de rodillas retorciéndose de dolor. Ni siquiera la lluvia de disparos pudo detener a Akainu, pues simplemente dejó que los ataques lo alcanzaran y logró regenerarse. Más gritos de impotencia resonaron entre los piratas, quienes ahora se daban cuenta de que eran incapaces de detener a este almirante. Parece que aún te queda vida, dijo Akainu con una mueca, mientras formaba otro puño de lava y lo preparaba para acabar con Ace definitivamente. Finalmente, Luffy encontró la fuerza para pronunciar una palabra, pero ni siquiera esa palabra pudo detener al decidido enemigo que tenía delante. ¡Alto! No lo permitiré más. Jinbei, el primer hijo del mar y antiguo Shichibukai, apareció por suerte y bloqueó el puñetazo de Akainu, aunque le dolió bastante. Todos los piratas agradecieron la rapidez de Jinbei, pero Akainu solo lo consideró una molestia, pues lo miraba fijamente. Te sugiero que dejes de intentar ganar tiempo, Jinbei. Como antiguo Shichibukai, deberías estar muy familiarizado con el poder que poseo. Jinbei se mantuvo firme y miró fijamente a Akainu, diciendo con su voz más autoritaria: si al destrozar este cuerpo puedo retrasarte aunque sea un poco, entonces me doy por satisfecho. Akainu maldijo la interferencia de Jinbei y se preparó para contraatacar, lanzando 2 puños de lava. Sin embargo, antes de que pudiera ejecutar su ataque, los comandantes de Barba Blanca, Marco y Vista, llegaron al lugar. Usando el poder de Swati, lograron anular temporalmente los poderes Logia de Akainu y atacarlo. Esto se está volviendo irritante. Ahora hay usuarios de Aki. ¿No ven que es demasiado tarde para el puño de fuego? Ace, salvado de una muerte segura, se desplomó sobre Luffy y apoyó la cabeza en su hombro. Luffy, ya capaz de moverse, le dio la espalda a Ace mientras gritaba su nombre. Sintió algo cálido y retiró la mano. Era sangre de la herida que Ace acababa de recibir. El agujero en el pecho de Ace era profundo, e incluso Luffy comenzaba a perder toda esperanza. Lo siento, Luffy y Ace. Tenemos que darnos prisa y atenderte, Luffy empezó a gritar desesperadamente. Siento no haber podido dejarte salvarme como es debido, perdóname, ¿de qué estás hablando? No digas tonterías como esas. Gritó Luffy, ahora algo delirante por la conmoción. No sirve de nada, sé cuándo ha llegado mi fin, me ha quemado por dentro, no voy a volver de esto, así que Luffy, escucha, Luffy, sin embargo, se negaba a aceptar la verdad y seguía negando lo que cada vez sabía que era inevitable. ¿De qué estás hablando? Ace, ¿vas a morir? Sí, ya sabes, si no fuera por lo de Sabo, y por tener un hermanito como tú al que cuidar, nunca habría, ni siquiera querido vivir, continuó Ace, mientras su respiración se volvía cada vez más lenta. Haciendo un poco más alto su voz, Ace comenzó a dirigirse a todos los que estaban a su alcance. Viejo, todos ustedes, Luffy, aunque no he servido para nada toda mi vida, aunque llevo la sangre de un demonio dentro de mí, ustedes todavía me aman, muchísimas gracias. Con eso, su tarjeta vibre se desvaneció por completo. Se soltó de la garra de Luffy y cayó al suelo junto a él, con una sonrisa en el rostro. ¿Ace? Preguntó Luffy, sin asimilar del todo lo que acababa de suceder. Sin embargo, con solo una mirada, supo que por Diaz de Ace, también conocido como puño de fuego Ace, estaba muerto. Algo dentro de Luffy se quebró en ese instante. Había dedicado todo ese tiempo, usando toda su fuerza y voluntad para llegar a Marineford y rescatar a su hermano capturado, y allí yacía, muerto, justo a sus pies. Era evidente que Luffy sombrero de paja había fracasado. Incapaz de asimilarlo, Luffy cayó en la desesperación y se desconectó de todo lo demás. En cuestión de segundos, Luffy perdió el conocimiento y el sueño se hizo realidad. Luffy despertó empapado en sudor frío y se incorporó de golpe en la cama. Jadeando, miró a su alrededor. Solo la oscuridad lo envolvía. Su ritmo cardíaco comenzó a disminuir de nuevo y su respiración volvió a la normalidad. Inmediatamente notó que estaba cubierto de vendas y que su cuerpo se sentía fatal. Su querido sombrero de paja estaba justo al lado de su cama. Entonces, los recuerdos lo golpearon como un jarro de agua fría. La pelea, la muerte de Ace, todo. Luffy se dejó caer sobre la cama y los ojos se le llenaron de lágrimas. Ace estaba muerto, no cabía duda. Sus sueños lo confirmaban. Ace, sollozó entre lágrimas. Lo siento de verdad, ¿podrás perdonarme alguna vez? No tuvo respuesta, solo oscuridad. La única respuesta inmediata provino de su propio cuerpo, que reaccionaba con dolor a todo el dopaje que se había infligido. Recién ahora comprendía la gravedad de sus heridas, pues ni siquiera podía levantar ninguna parte de su cuerpo. El dolor era simplemente insoportable. Permaneció allí despierto durante varios minutos, mirando fijamente al techo. Estaba en un barco, eso era evidente. También oía pasos arriba, lo que significaba que no estaba solo y que no sabía a dónde iba. Logró deducir que lo habían llevado consigo después de desmayarse. Estaba dispuesto a apostar su sombrero de paja a que Jinbei estaba en ese barco. Siempre había sentido la necesidad de proteger a Luffy sin importar las circunstancias, y esta no era la excepción. Finalmente decidió subir a ver qué pasaba arriba. Sin embargo, no fue tarea fácil.
Con dificultad, agarró la mesa donde estaba su sombrero de paja y se acercó a ella con todas sus fuerzas. El dolor era insoportable, pero Luffy persistió, lenta pero firmemente. Se detuvo cuando estaba a punto de llegar al final, se puso el sombrero de paja y se impulsó una última vez hacia la mesa. Esto provocó que Luffy cayera de la cama con un golpe sordo. El dolor se intensificó aún más, y Luffy incluso dejó escapar un pequeño grito de dolor. Luffy, armándose de valor, se tumbó boca abajo y apoyó las manos firmemente en el suelo. Respiró hondo y se incorporó hasta quedar de rodillas. Luego, con otra bocanada de aire, obligó a sus piernas a moverse y, sin darse cuenta, ya estaba de pie, aunque aún le dolía bastante. Subió paso a paso, con dificultad, cada escalón a la vez. Lenta y meticulosamente ascendió, hasta que finalmente llegó a la puerta al final de la escalera. Apoyó la mano en el pomo, exhaló profundamente y la abrió. Afuera, la luz inundó de inmediato el campo de visión de Luffy, quien, con un instante de disgusto, pensó que se trataba del almirante Kizaru intentando atacarlo. Sin embargo, su visión se ajustó rápidamente al ver a una gran cantidad de piratas corriendo por la cubierta, realizando diversas actividades. Si bien esto normalmente no le molestaría, no pudo evitar notar el ambiente general del barco. Era francamente deprimente. Solo reconoció a 3 piratas: Jinbei, Ivankov e Inazuma. Jinbei fue el primero en percatarse de la presencia de Luffy, y rápidamente corrió hacia él diciéndole: Luffy, ¿qué haces aquí? Deberías estar descansando en tu cama. Las heridas que has sufrido son más graves de lo que crees. No pasa nada, Jinbei, de verdad, dijo Luffy, apartando la mano de Jinbei de un manotazo. ¿Qué? El chico paja está en marcha. Luffy oyó decirle una voz demasiado familiar. Emporio Ivankov corrió hacia él con expresión preocupada. Es demasiado temprano para que te hayas levantado, exclamó, repitiendo básicamente lo que Jinbei había dicho. No subestimes el poder de las hormonas que te administran y los efectos secundarios que han tenido en tu cuerpo. Ya me preocuparé de eso después, fue todo lo que Luffy respondió. Ahora mismo necesito hablar con ustedes dos, inmediatamente. Muy bien, dijo Ivankov, pero debo insistir en que hablemos en su habitación mientras descansa. Luffy, suspirando, volvió a mirar las escaleras que le habían costado una eternidad subir. Finalmente, solo dijo: está bien. La oscuridad se había disipado y numerosas velas iluminaban el cielo. A mitad de las escaleras, Luffy se detuvo, pues su dolor era evidente. Jinbei se encargó de llevarlo hasta abajo y lo acostó en su cama. Los 3 se sentaron a conversar sobre qué hacer a continuación. Mira, chico de paja, comenzó Ivankov, espero que entiendas que no puedo darte más hormonas. Te causarían la muerte. Entiendo a Ivankov, respondió Luffy. Pero no es de eso de lo que quiero hablar. Jinbei, sintiendo la tensión, finalmente soltó. Mira, Luffy, todos estamos profundamente afectados por la muerte de Ace. Tienes que saber que todos hicimos lo mejor que pudimos para evitarlo. Está bien, Jinbei, interrumpió Luffy, mirando la cama. Yo tampoco quiero hablar de eso. ¿Y entonces de qué quieres hablar? Luffy se volvió hacia ellos dos y sonrió, diciendo: quiero que me lleven de vuelta al archipiélago Sabaody. Allí esperaré a todos mis compañeros de tripulación hasta que regresen. Tanto Ivankov como Jinbei se sorprendieron un poco por el tema que Luffy eligió, pero decidieron no insistir. Muy bien, dijo Ivankov. De todas formas, Jinbei iba hacia allá. Inazuma y yo hemos hablado con tu padre en el Nuevo Mundo y nos ha dicho qué hacer a continuación. Así que vamos a dejar a Jinbei y a ti y seguiremos nuestro camino. Mientras regreso a la isla Fishman, concluyó Jinbei. Por suerte, Sabaody no está muy lejos de Marineford, dijo Ivankov. Llegaremos enseguida. Así que no te preocupes, chico paja. Quiero que descanses y te recuperes ahora, tardarás mucho en curar todas tus heridas, y algunos efectos que tuvieron en tu cuerpo podrían ser permanentes. Luffy volvió a sonreír. Gracias, chicos, eso era todo lo que quería comentarles. Ahora voy a descansar, no se preocupen. De acuerdo, dijo Jinbei, poniéndose de pie. Entonces nos marchamos. Descansa un poco, Luffy. Ambos hombres abandonaron la habitación de Luffy en silencio, dejándolo a solas con sus pensamientos. Hola, Luffy, exclamó Duval en cuanto vio a Luffy subir al Tousand Sunji. ¿Qué dices? ¿Que soy guapo? Claro que sí. ¿Por qué tardaste tanto en volver? Los Rosy Light Riders y yo nos cansamos muchísimo de esperarte. Perdona por tardar tanto, Duval, dijo Luffy, acercándose a él, pero es que, nos hemos retrasado. Les tomó alrededor de un día llegar al archipiélago Sabaody, y Jinbei partió tan pronto como atracaron el barco, diciendo que estaba bien a partir de ese momento. Ivankov e Inazuma luego fueron al barco de Luffy, el Tousand Sunmi, y lo dejaron allí, deseándole: Bising, le deseo una pronta recuperación y un buen viaje. Ya puedes irte, gracias por toda tu ayuda, dijo Luffy con solemnidad. Bueno, ¿qué les pasó a usted y a su equipo? No me iré hasta que me cuente todo lo que sucedió y lo que los mantuvo despiertos, insistió Duval. Luffy solo lo miró con una expresión seria en los ojos para que Duval entendiera el mensaje. Fue claro y continuó. Bueno, de nada, supongo. No dudes en llamarnos si necesitas más ayuda. Él y los Rosy Light Riders se subieron rápidamente a sus peces voladores y se alejaron a toda velocidad, agradecidos de estar lejos del visiblemente molesto Luffy. Suspirando, Luffy entró en su habitación del Tousand Sunmi, cerró la puerta con llave y lloró a gusto. Las heridas tardarán un tiempo en cicatrizar. 4. Una amistad rota como la mayoría de las ciudades, el reino de Shikearu no creció siguiendo un plan preestablecido. Simplemente se expandió a medida que la ciudad se poblaba cada vez más.
De hecho, comenzó siendo relativamente pequeño, un diminuto pueblo en medio de la isla de Kuraigana. Un puñado de personas contribuyó a su creación, y entre estos hombres y mujeres, uno destacó en particular: Zandrei Bakora. Ser agricultor no era tarea fácil, especialmente en esta isla. La isla de Kuraigana no era precisamente un lugar tecnológicamente avanzado, por lo que dependían en gran medida de los métodos agrícolas tradicionales. Para un agricultor, solo dos cosas se vuelven absolutamente esenciales para la supervivencia: la tierra y el agua. Fue por la primera de ellas que surgió una disputa. Algunos dirían que incluso llegó a ser sangrienta. Los agricultores más prósperos compraban grandes extensiones de tierra a un ritmo vertiginoso, y cuando adquirían terrenos ajenos, rápidamente los empleaban en sus negocios. Algunos dirían que mataban dos pájaros de un tiro, pero al final siempre terminaba con ganancias para el comprador. Un hombre llamado Wilfred Botts poseía la mayor cantidad de tierras entre todos los terratenientes ricos y, por lo tanto, tenía a su cargo a la mayor cantidad de trabajadores. Por razones obvias, surgieron tensiones entre él y los campesinos pobres que trabajaban para él. Con el tiempo y el descontento suficientes, la rebelión era inevitable, y así fue. La rebelión no duró mucho y, para un observador desprevenido, apenas podía considerarse una rebelión. Zandrei Bakora, un campesino pobre pero fuerte, la lideró, pero fracasó estrepitosamente. Wilfred, consciente de las quejas de los campesinos, estaba preparado para cuando se produjo el conflicto. Bastaron 20 soldados contratados para sofocar la rebelión de una vez por todas. A pesar de su fracaso, Zandrei inspiró a quienes, como él, estaban descontentos, a abandonar sus tierras y empezar de nuevo. Solo una docena lo siguió, y él los condujo al lugar que con el tiempo se conocería como el reino de Shikearu. Aunque era agricultor, Zandrei dedicaba su tiempo libre a la arquitectura. Le fascinaba desde niño, y si bien no era el mejor del mundo, era lo suficientemente bueno para una docena de agricultores que querían empezar de cero. Se convirtió en el arquitecto, capataz y líder de este nuevo pueblo. Al principio creció lentamente y, como era de esperar, la agricultura fue su sustento, pero poco a poco empezó a prosperar en otros ámbitos. Surgieron sastres, herreros y restauradores. Pronto, la gente se enteró de la ojeata nueva ciudad y decidió unirse a ella, sumando aún más artesanos a la comunidad. Ya no era el único arquitecto, así que Zandrei diseñó los planos para construir estructuras de piedra y ordenó a los demás arquitectos que los ejecutaran. Fue un éxito, y antes de que nadie se diera cuenta, Shikearu casi había triplicado su tamaño. Pronto se hizo necesario que esta nueva ciudad tuviera un líder, y Zandrei fue el elegido. Aceptó el cargo con humildad y prometió a los ciudadanos gobernar con bondad y dignidad. Inmediatamente ordenó la construcción de un castillo, junto con murallas de piedra alrededor de los límites de la ciudad para protegerla de cualquier ataque. Aproximadamente un año después de que Zandrei llegara al poder, quedó claro para el pueblo que no velaba por sus intereses. Imponía impuestos innecesarios, castigaba con dureza y promulgaba leyes absurdas que nadie debería tener que acatar. Pronto, el pueblo se descontentó y se unió bajo una misma bandera, y una vez más, la isla de Kuraigana se rebeló. A pesar de que Zandrei estaba preparado, al igual que Wilfred, la multitud era mucho mayor y estalló una guerra civil en la ciudad. Aún hoy se debate sobre quién ganó, pero la verdad es que no importa. Independientemente de quién haya ganado, la ciudad quedó completamente destruida, y los vencedores la abandonaron a su suerte, sumida en ruinas, en lo que antes había sido una ciudad próspera y popular. A Roronoa Zoro, sin embargo, le importaba un bledo cómo se había destruido el reino al que llegó. Solo le importaba que estuviera destruido y abandonado cuando él llegó. Las heridas de su pelea con Kuma ya no eran mortales, pero aún le dolían muchísimo. Supuso que debería agradecerle a Perona por haberle vendado, aunque fuera un poco exagerado, pero su orgullo jamás se lo permitiría. Su relación, a pesar de haber sido enemigos, se ha fortalecido. Aunque Zoro tuvo que insistir un poco, Perona le devolvió sus 3 espadas. Zoro nunca tuvo la intención de hacerle daño. Probablemente ella era su mejor oportunidad para abandonar la isla y regresar al archipiélago Sabaody para reunirse con su tripulación. Tras unos días, Zoro pudo volver a caminar y, a pesar de las protestas de Perona, retomó el entrenamiento. A decir verdad, Zoro aún estaba algo resentido por su derrota en Sabaody y odiaba la idea de que toda su tripulación tuviera que esperarlo. Necesitaba desahogar toda esa frustración de alguna manera, y el entrenamiento parecía la mejor opción. Cansada de los estúpidos intentos de Zoro por mejorar, afirmaba que hacer ejercicio lo curaría más rápido. Perona le sugirió que dieran un paseo por las ruinas del reino de Shikearu para ver qué encontraban. Zoro aceptó a regañadientes, probablemente porque no quería oír sus protestas una y otra vez. Así que agarró sus 3 espadas en caso de un ataque. ¿Por qué traéis vuestras espadas? Este lugar lleva mucho tiempo abandonado. Él y Perona emprendieron el viaje. La mayor parte, para disgusto de Perona, no era más que escombros de construcciones abandonadas. Zoro tuvo que soportar sus constantes quejas sobre la falta de encanto de aquel reino. Zoro simplemente la ignoró mientras miraba a su alrededor con una expresión de aburrimiento. Ya se arrepentía de haber ido con ella. Tras pasar junto a una taberna en ruinas y lo que parecía ser una pequeña capilla, se toparon con una enorme cruz de madera. Irónicamente, fue lo primero que Zandrei construyó en el reino. Ambos se preguntaron inconscientemente por qué seguía en pie mientras todo a su alrededor estaba destruido, pero no le dieron más importancia. Decidieron tomarse un breve descanso y resguardarse a la sombra de la cruz para comer algo que Perona, bueno, en realidad sus fantasmas, había preparado.
Si bien a Perona le pareció que el almuerzo estaba bastante bueno, Zoro sintió que necesitaba algo de alcohol fuerte para poder tragar la comida, aunque jamás se lo diría porque lo regañaría. Tras un breve descanso, continuaron su camino. A estas alturas, Zoro ya estaba harto de ver escombros y estaba a punto de regresar. Miró hacia arriba y vio a Perona flotando. ¿Cómo lo hace?, se preguntó Zoro, y estaba a punto de decirle que iba a volver a entrenar. Entonces apareció. Zoro oyó un ruido sobre su cabeza mientras alzaba la vista hacia la colina que tenía enfrente y vio a otro hombre allí. Aunque no era el hombre en sí lo que lo ponía nervioso, sino el hecho de que llevara una espada al cinto. Perona, agáchate. Le gritó inmediatamente a su compañero, que a ese momento no se había percatado de la presencia del espadachín. Complaciente, aterrizó justo al lado de Zoro. Vaya, 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 dijo el espadachín, ¿alguien está siendo precavido, no? ¿Quién demonios eres? Zoro se encontró gritando muy enojado. Suspirando, el hombre se rascó la nuca. Parecía tener entre 40 y 50 años y medía alrededor de 1,78 m. Llevaba una gorra azul y blanca, similar a una gorra de marine, y un traje negro con finas rayas plateadas verticales, con pantalones de vestir a juego. La chaqueta estaba abierta, dejando ver una camisa azul y una corbata negra. Tenía el rostro de un veterano curtido, con profundas marcas en la frente y alrededor de los ojos, y su rasgo más prominente era una cicatriz en forma de T, que le cruzaba el ojo izquierdo verticalmente y luego el puente de la nariz horizontalmente. Aún más amenazador era el hecho de que llevaba una nodachi atada a la cintura. Tranquilo, compañero, dijo. Me llamo Benjamin Callister, y no te preocupes, no voy tras de ti, voy tras de ella. Señaló a Perona. ¿Yo? Preguntó. ¿Por qué? Aunque no puedo entrar en detalles, lo único que puedo decirles es que me han ordenado capturarte y traerte. ¿Para qué?, casi gritó. Lo siento, compañero, eso es información clasificada, sonrió. Ahora, si pudieras venir en silencio, todo esto podría ser... Ni loca iría contigo. Gritó. En un instante, invocó a 2 de sus fantasmas. Negative Oyou. Gritó, enviándolos tras Benjamín. El espadachín solo sonrió mientras decía rápidamente, Zoro. Y desapareció de su sitio. ¿Qué demonios?, exclamó Zoro, pero se quedó paralizado al sentir la vaina de la nodachi de Benjamín sobre su hombro. De repente, Zoro se dio cuenta de que estaba detrás de él. ¿Sabes, compañero? Normalmente con alguien que solo tiene esta cantidad de poder enviarían a alguien mucho más débil, pero me envió específicamente a mí porque sabía que estarías con ella. Él. Dijo Zoro, desenvainando rápidamente a Wado Ichimonji e intentando atacar al enemigo. Lo siento, dijo y desapareció de nuevo. De repente, se encontraba por encima de Zoro y Perón, y levantó la pierna en alto. Rankyaku. Exclamó mientras bajaba la pierna con una fuerza tremenda. Unas aspas de aire descendieron rápidamente entre los dos, separándolos. Benjamín reaccionó con rapidez y apareció frente a Perona. Perona saltó hacia atrás y exclamó, hueco especial. Mientras 3 grandes fantasmas volaban hacia Benjamín. Jepou. Exclamó rápidamente, saltando en el aire para evitar a los fantasmas que explotaron donde antes estaba. Cuando aterrizó, Zoro se abalanzó sobre él con sus 3 espadas. Oni, comenzó. Tekai. Hiri. Terminó, golpeando a Benjamín. Desafortunadamente, parecía ileso, ya que solo señaló a Zoro con el dedo índice y dijo, Shigan. Dicho esto, atravesó a Zoro justo en el hombro con un solo dedo. Zoro retrocedió y dijo, usas los mismos movimientos que los del CP9, ¿cómo es posible? Era sencillo cuando estabas en la infantería de marina, sonrió Benjamín. Pero esa es otra historia, compañero. Por ahora, tengo una misión que cumplir. Zoro. Dicho esto, desapareció y reapareció detrás de Perona. Antes de que ella pudiera reaccionar, Benjamín sacó un par de esposas de piedra marina y se las colocó en la muñeca. Acto seguido, todos sus poderes se desvanecieron y cayó débil al suelo. La levantó, la cargó sobre su hombro y desapareció de nuevo en la cima de la montaña. Espera, maldita sea. Gritó Zoro. Vuelve aquí abajo y pelea. No creo que acepte tu oferta, respondió Benjamín con una sonrisa burlancia. Aunque me encantaría usar mi espada contra ti, tengo una misión que cumplir. Sin embargo, creo que nos volveremos a encontrar en el nuevo mundo. Por ahora, tendrás que aceptar la derrota y seguir adelante. Hasta la próxima, compañero. Devuélvanme a Perona. Gritó, y comenzó a correr hacia la colina donde se encontraban Callister. Zoro. Dijo, y con eso, se marchó. Zoro corrió hasta la cima de la colina y miró a su alrededor con desesperación. Sabiendo que no podía abandonar a Perona, corrió tan rápido como pudo hacia el océano que divisaba a lo lejos. Finalmente, se detuvo en un muelle abandonado y vio que no había barcos alrededor. Al concluir que Benjamín se había marchado, Zoro decidió que debía perseguirlo en barco. Suspirando, se sentó y esperó a que pasara alguno. En menos de una hora, logró hacer señas a un barco y subir a bordo. Zoro va tras ellos, 5. En caso de que no sobreviva, Sanji Pierna Negra estaba realmente en el infierno. Ese maldito pedazo de mierda robótico, con aspecto de oso, sombrero de cubo, Biblia, proporciones antinaturales, manos de garra, astuto y cobarde, impulsado por Shichibukai, tuvo las agallas de enviar a Sanji Pierna Negra, el mismísimo Sanji Pierna Negra, amante de las mujeres por excelencia, a la isla Momoiro. Más concretamente, al reino Kamabaka de la isla Momoiro. Una isla de okamas, igual que ese maldito Mr. 2 contra el que Sanji luchó hace mucho tiempo en Alabasta.
De todos los lugares a los que ese bastardo amante de los animales marinos y con gafas podía enviar a Sanji, tenía que ser a una isla de okamas. Que el misógino Sanji estuviera en una isla de okamas le daba tanto miedo que seguro que le daba un infarto. Y todo por culpa de ese hijo de puta con más de una oreja de oso. Pero me estoy desviando del tema. Sanji aterrizó relativamente ileso. Le pareció extraño que, a pesar de volar durante 3 días y aterrizar en una isla, saliera ileso de algo así. Sin embargo, era cierto que el cocinero de los sombrero de paja no sentía hambre ni sed, aunque sí glamió bastante, y aterrizó sobre una suave burbuja con forma de enorme pata de oso. Sanji pensó fugazmente que era amable de parte de ese Shichibuka y asegurarse de que estuviera completamente ileso al aterrizar, pero luego recordó que él mismo había sido el causante de todas las heridas que había sufrido, y la ira lo invadió rápidamente. Es decir, que ese enorme hijo de puta de pelo largo. Un ataque ad homónimo después, lo primero que hizo Sanji fue inspeccionar su entorno, y, por desgracia, no le gustó nada. Para Sanji, todo parecía demasiado tierno. Todo, absolutamente todo, era rosa. Había hierba rosa, montañas rosas, árboles rosas, e incluso Sanji estaba seguro de que el cielo tenía un tono rosado. Si la avalancha de rosa no era suficiente para provocarle náuseas a Sanji, la ternura del resto seguro que lo haría. Todos los animales parecían tan adorables como un peluche, y, curiosamente, tenían rostros humanos. Si a esto le sumamos montañas con forma de corazón, era suficiente para que una niña pequeña chillara y gritara ¡qué mono! A todo pulmón. Para Sanji, sin embargo, esto no era nada tierno. El único aspecto positivo, ya que Sanji siempre veía el lado bueno de las cosas, era que decidió que debía ser una isla llena de chicas lindas, pues solo ellas podrían soportar tales cosas. No podía estar más equivocado, como pronto descubriría. Comenzó como un pequeño ruido, algo que a Sanji ni siquiera le interesaría, pero luego se intensificó. Tras oír un crujido entre los arbustos, Sanji se giró rápidamente y vio una pequeña sombra corriendo. Sin darle importancia, continuó su camino. Lo primero que decidió fue que necesitaba saber en qué isla se encontraba. Luego, si conseguía un barco, podría regresar a Sabaody, donde sin duda su tripulación lo estaría esperando, a excepción de Marimo y Brook. Sanji estaba seguro de que Brook encontraría el camino de vuelta, pero en cuanto a Zoro, no estaba tan seguro y... Estaba tan absorto que no se percató del ruido que se oía a sus espaldas. Parecía que cada vez más habitantes de la isla se acercaban sigilosamente al recién llegado. Como era de esperar, el ruido se intensificó y Sanji lo notó. Sintiendo la necesidad de reaccionar, se giró rápidamente y exclamó, ¿quién anda ahí? Sin embargo, los habitantes eran muy ágiles y lograron esconderse entre la maleza y los arbustos a sus lados antes de que Sanji pudiera verlos bien. Por desgracia, no se dejó engañar por este espectáculo. Con una vena hinchada en la frente, señaló con el dedo en su dirección y dijo, no engañan a nadie, así que mejor salgan de una vez. Un poco nervioso, Sanji insistió, sal de ahí. Esta vez, obedecieron y salieron todos de entre la maleza en fila india. Sin embargo, su respuesta fue la misma. Lo que Sanji vio entonces fue un grupo enorme de okamas grandes y robustos. Sintió que le temblaban las piernas mientras la adrenalina le decía que debía luchar o huir. Eligió huir, se dio la vuelta lo más rápido que pudo y echó a correr. Sonriendo, los okamas lo persiguieron. Regresar. Eres como nosotros, ¿verdad? Ni de broma me parezco a ti. Gritó Sanji, sin detenerse todavía. Alto. Vuelve. Cállate. No me sigas. Bienvenidos al reino de Kamabaka. Gritaron, y eso bastó para que Sanji decidiera abandonar la isla lo antes posible. Giró rápidamente a la izquierda y se zambulló lo más rápido posible entre la vegetación más cercana. Ahora, a gatas, se arrastró desesperadamente entre la maleza para despistar a los okamas. Funcionó, pues oyó a los okamas confundidos sobre dónde estaba. Suspirando, Sanji logró arrastrarse hasta un bosque y descansar. Sanji suspirando sacó un cigarrillo y lo encendió, desesperado por calmarse. Del diario de Sanji titulado, en caso de que no sobreviva día 1 queridos Nami y Robin, ¿están ustedes dos a salvo? Ojalá pudiera decir lo mismo. Yo, bueno, estoy viviendo un infierno. No puedo dar detalles, pero existe una clara posibilidad de que no sobreviva. Así que, para documentar mi lucha, he decidido escribir un diario, no un cuaderno de notas, para que sepan que podría haber sido de mí. Se llama el reino de Kamabaka, en la isla de a quien le importa, porque esta isla en particular está llena de okamas. Por si no lo sabéis, un okama es un hombre vestido de mujer. Han intentado capturarme varias veces y no parece que vayan a parar. Me he visto obligado a mudarme varias veces. Por suerte, he sobrevivido gracias a las frutas, todas rosas, que hay en el bosque. Con el tiempo, espero poder cocinar, pero por ahora, parece que me toca vivir huyendo. Cosas que debes saber por si no sobrevivo. Una vez, mientras trabajaba en Baratie, le robé el gorro de chef al chef Cef y me lo puse durante unas horas fingiendo que estaba al mando. Se enteró y me dio una patada en la garganta con su pierna ortopédica. Día 2 he logrado evadir la captura un día más. No he dormido bien, solo he echado algunas siestas. Parece que es su costumbre cazar a cualquier hombre que no parezca un okama en esta isla y transformarlo en uno. Todavía no he podido cocinar una comida decente y hace tiempo que no duermo en un lugar cómodo. Siento que mis fuerzas flaquean, pero cada vez que pienso en ustedes dos, siento una nueva oleada de energía. Ya no puedo escribir porque los oigo cazar, pero sepan que siempre estoy pensando en ustedes dos. Cosas que deben saber por si no sobrevivo. Más de una vez, para darle una lección a Luffy, he puesto en su comida ingredientes que podrían enfermarlo.
Claro que no haría eso por ustedes dos. Solo les sirvo lo mejor. Día 4. Bueno, me capturaron. Debo reconocer la persistencia de esos okamas, pues no se detuvieron durante 2 noches enteras. Finalmente, sin fuerzas suficientes, me encontraron desplomada en el suelo por el hambre, la deshidratación y la falta de sueño. Por suerte, no tenían intención de matarme. Lograron curar algunas de mis heridas, pero, lamentablemente, me convirtieron en una de ellos, tal como lo había predicho. Aunque no puedo quitarme el vestido ni el maquillaje, por miedo a que me maten, debo admitir que no es tan grave como pensaba. Si bien mi orgullo está herido, creo que podré sobrevivir. Por suerte, hablan mi idioma y la comida está bastante buena. Tengo que acordarme de pedirle alguna receta a uno de sus cocineros. Por lo demás, estoy en la cama esperando a que me den el alta. Cosas que debes saber por si no sobrevivo. Unas cuantas veces, mientras Marimo dormía en la cubierta, me gustaba gastarle bromas. Iban desde despertarlo a patadas hasta dibujarle en la cara sin que se diera cuenta. Día 5. Hoy tenemos un poco de buenas y malas noticias. Ya estoy completamente recuperada y puedo moverme con normalidad, aunque el vestido me lo dificulta un poco. Gracias a mi nueva movilidad, he podido conversar con algunos de los okamas locales. Uno en particular, llamado Berta, no sé si nació con ese nombre o si lo eligió después de convertirse en okama, que resulta ser el actual jefe del reino, fue una gran fuente de información. Sin darme cuenta, pasé horas hablando con él sobre una gran variedad de temas. Aprendí que esta es la isla Momoiro, lo que explicaría la omnipresencia del color rosa, y que los okamas construyeron este reino hace mucho tiempo para escapar de la persecución liderada por la gran emperatriz Boliski. Él era, con diferencia, el que más abiertamente expresaba sus preferencias, y no era ajeno a la persecución por ello. Aunque sufrió atrocidades, logró inspirar a más okama a salir de su escondite y aceptarse tal como eran. Finalmente, fueron suficientes para zarpar hacia esta isla y fundar su propio reino. Naturalmente, Boliski fue puesto al mando y logró que este reino se hiciera famoso. Un reino que aún prospera hoy en día, aunque actualmente no tiene emperatriz. Ahora vienen las malas noticias. Los okama nunca han sentido la necesidad de abandonar esta isla y, por lo tanto, nunca han sentido la necesidad de construir ningún tipo de medio de transporte marítimo. Por si no me entiendes, actualmente no tengo forma de salir de esta isla. Ahora bien, esto plantea 2 opciones. 1. Acepto la verdad y trato de adaptarme a mi nueva vida. 2. Construyo un barco yo mismo y zarpo solo en una dirección que no conozco y solo. Lamentablemente, la primera opción no es viable, pero no soy Frankie, ni podré ser tan bueno como tú, Nami, en el arte de la navegación. Con suerte, quizás pueda encontrar algún constructor de okamas o un navegador. Por ahora, sin embargo, parece que estoy atrapado aquí. Cosas que deben saber por si no sobrevivo. En varias ocasiones me he sorprendido espiando dentro de las duchas mientras alguno de ustedes dos estaba allí. Si bien no son mis mejores momentos, no me arrepiento de nada. Sanji acababa de terminar de escribir cuando oyó que la puerta se abría de golpe. Berta entró a toda prisa, buscó a Sanji con la mirada y exclamó emocionada: Sanji, no vas a creer lo que acaba de pasar. ¿Qué es eso?, preguntó Kook, algo confundido. Él ha regresado. ¿Quién tiene? Berta pareció un poco sorprendida por la ignorancia de Sanji, pero aún así explicó: pues la emperatriz Emporio Ivankov, la emperatriz de este reino que fue encarcelada en Impel Down por ser una revolucionaria. ¿Qué?, dijo Sanji, mientras el cigarrillo a medio terminar se le caía de la boca. Llévame con él ahora mismo. Berta estaba igual de emocionada y respondió alegremente: muy bien. Vamos. Date prisa. No les resultó difícil saber a dónde ir, ya que casi todos en el reino se dirigían en la misma dirección. Fueron a la playa, donde un enorme barco estaba cerca, flotando en el agua. Desde allí, Sanji pudo ver a un hombre enorme en la proa del barco, gritando: hola. He vuelto con mis hijos. ¿Me echasteis de menos?, gritó. Sanji se abrió paso a la fuerza hasta la proa y corrió por el agua, nadando velozmente hacia el barco. Logró trepar por el costado y se desplomó en la cubierta. Desafortunadamente, se encontró con varias pistolas apuntándole a la cara. Ivankov se dio cuenta de esto y señaló a Sanji, preguntando: ¿quién demonios eres tú? Por favor, escúchame, dijo Sanji suplicando, esperando que los disparos no se dispararan. Necesito desesperadamente tu ayuda, oh gran emperatriz. Me he separado de mi tripulación por culpa de un bastardo llamado Kuma Y. ¿Kuma?, repitió Ivankov. Tras pensarlo un instante, Ivankov preguntó: ¿podrías decirme a qué tripulación pertenecías? Yo formé parte de la tripulación de los sombrero de paja, dijo con desesperación. Probablemente no hayas oído hablar de mí, pero apuesto a que sí has oído hablar de Luffy, nuestro capitán. Chico de paja, dijo Ivankov, frotándose la barbilla. Retírense, hombres. Ordenó a quienes le apuntaban con las armas. Síganme, dijo Ivankov, dirigiéndose hacia uno de los camarotes del barco. Estoy seguro de que tenemos mucho de qué hablar. Y Ivankov al rescate. 6. Al borde de la cordura llevaba caminando bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Quién lo sabía? Desde luego, no Vendrix con Fresky, el desilusionado. Mantuvo su ritmo, acortando lentamente la distancia que lo separaba de su objetivo. Sus botas resonaban constantemente sobre la tierra áspera bajo sus pies. Una suave brisa árida le daba en la cara, pero él la consideró una molestia menor y siguió avanzando a paso rápido. A su izquierda había desierto, a su derecha desierto, detrás de él desierto, y delante de él desierto y con algunos arbustos y cactus dispersos.
Se encontraba en la isla veraniega de Boleo, una isla situada en pleno corazón de la Grand Line. Aún no pertenecía al Nuevo Mundo, pero estaba lo suficientemente cerca como para que cualquier pirata que se dirigiera hacia allí sintiera escalofríos al darse cuenta de lo cerca que estaban. Las botas de Vendrick seguían arrastrándose. Según la leyenda, Boleo fue en otro tiempo una tierra rica en recursos de todo tipo: alimentos, agua, madera, etcétera, etcétera. Los habitantes de Boleo solo tenían una regla: el primero en llegar, el primero en ser atendido. Cumplieron con esta regla y las ciudades crecieron. Sin embargo, era solo cuestión de tiempo antes de que algún cretino arrogante decidiera que quería más, arruinando la diversión para todos los demás. Se iniciaron guerras, se lucharon por los recursos y, finalmente, se perdieron vidas. Aprovechando la situación, los piratas la escoria que son también tomaron lo que creían merecer. Hubo explosiones, se derramó sangre y algún que otro usuario de fruta del diablo se asomó para ver de qué se trataba todo aquello. En poco tiempo, Boleo se convirtió en un país pobre y todos los que tenían dinero se largaron a toda prisa. Eso, por supuesto, ocurrió hace mucho tiempo, y los historiadores aún debaten si la historia es cierta o no, pero a Vendrick le daba completamente igual. Para él, un desierto era un desierto, ni más ni menos. La brisa volvía a soplar, alborotando el cabello desaliñado de Vendrick. Parecía tener 20 y tantos años y medía alrededor de 1,73 m. Vestía ropa dispar, nada combinaba y, francamente, le gustaba así. Botas de la isla nevada de Ivrea, pantalones de Yare, camisas de paquería, una gabardina de la isla siempre lluviosa de Mirana. En lo que a moda se refería, Vendrick era un oportunista por igual. Llevaba consigo una buena cantidad de armas, la mayoría fabricadas por él mismo, entre las que destacaban un revólver de chispa de un solo disparo, muy popular en el West Blue, metido en la parte delantera de sus pantalones, y un cuchillo de hoja de hueso de diseño intrincado, metido en la parte trasera de los mismos. Vendrick era conocido, bueno, solo conocido por un grupo selecto de personas. Vendrick hacía lo que quería y, como tal, participó en bastantes cosas interesantes durante su vida. Un golpe de estado por aquí, una revolución por allá, asesinatos, secuestros, tráfico de armas, toma de rehenes, lo que sea, Vendrick lo hizo. A menudo se unía a organizaciones que le interesaban. Algunos grupos revolucionarios, el más grande era el de Dragón, anarquistas, el más grande era Baroque Works, aunque lo expulsaron rápidamente por su inestabilidad, y algunos encargos de asesinato mantenían a Vendrick siempre ocupado y en constante movimiento. Solo hacía cosas que despertaban su interés, y huelga decir que su última aventura lo tenía muy interesado. Sus botas seguían raspando contra la tierra dura. Desde pequeño, Vendrick siempre había sido indiferente. Nacido en una isla cuyo nombre él mismo ya había olvidado, era el séptimo de los 12 hijos de sus padres. Crecieron en la pobreza, pero hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Sus padres criaron a todos sus hermanos, incluyéndolo a él, sin favoritismos y con el amor y el cariño necesarios para formar personas felices y productivas. Todos sus hermanos y hermanas los querían por eso. Solo él se desvió de la norma. Su depravación comenzó en su mente, y desde muy joven empezó a oír voces. Al principio eran débiles, pero poco a poco fueron aumentando de volumen y cantidad. Algunas eran bastante pacíficas, otras bastante agresivas. Algunas eran bastante graciosas, otras bastante cínicas. Aparecían y desaparecían constantemente, con la desagradable costumbre de presentarse en los peores momentos. La mayoría le ordenaban hacer cosas que la sociedad desaprobaba, y aunque nunca lo admitió, Vendrick disfrutaba mucho haciéndolas. Este comportamiento pronto preocupó a sus padres, quienes lo llevaron a numerosos médicos para intentar averiguar qué le sucedía. Sin embargo, en todas las ocasiones, el diagnóstico era el mismo: esquizofrenia grave y un caso avanzado de trastorno de personalidad múltiple. Su madre se negaba rotundamente a tales acusaciones y lo llevaba a todos sus conocidos, pero el resultado siempre era el mismo. Algo andaba mal en la cabeza de Vendrick, y no había nada que pudieran hacer al respecto. Esto sumió a la madre de Vendrick en una profunda depresión, que la llevó a aislarse cada vez más. Todo llegó a su punto álgido cuando sus padres se pelearon. Aunque normalmente se trataba de una discusión sin importancia que se habría solucionado, su madre no lo toleró ese día y, con Vendrick presente, cogió el cuchillo de cocina y atacó a su padre. Este murió tras una lucha y con una expresión de agonía en el rostro. Vendrick lo vio todo. Su madre, cubierta de sangre, se acercó a él intentando calmarlo, pero debido a su propia torpeza, tropezó y cayó sobre su propia espada. Desesperadamente, intentó arrastrarse hacia Vendrick, mientras la vida se le escapaba en un intento por sobrevivir. Vendrick, ven aquí Y. Ayuda a mamá, Vendrick, ven aquí Y. Murió pocos segundos después. A Vendrick no le importó. Tras empacar sus cosas y dejar a sus hermanos a su suerte, Vendrick se lanzó a la aventura y comenzó su viaje. Impulsado por las voces en su cabeza, recorrió los mares en barcos piratas, cargueros, barcos de pasajeros. Cualquier barco que se te ocurra, probablemente Vendrick estaba en él. Continuó a su ritmo constante. Ahora, sin embargo, apareció en esta isla por órdenes. Llegó un nuevo informe que indicaba que su objetivo había sido visto por aquí y que el jefe lo buscaba con insistencia. Si no, ¿por qué enviaría a alguien como Vendrick a encargarse de él? Así pues, Vendrick continuó su camino, acortando poco a poco la distancia que lo separaba de su objetivo. Calculaba que lo alcanzaría en menos de una hora. Le ordenaron que no matara al hombre, pero que esperara de ver qué le decían las voces que hiciera. El gran Enel se había cansado de su vida actual.
Si bien controlaba a todas sus hadas Beart y contaba con cientos de seguidores a su entera disposición, incluso eso terminaba por aburrirle. Sintiendo la necesidad de un cambio, Enel electrocutó a todos sus seguidores y partió en su nave Maxim, recién reparada. A pesar del fracaso de su intento por destruir Skypiea, aún conservaba la capacidad de descender al Beart, bajo el cielo, y explorar sus posibilidades. Aterrizó en la isla de Boleo y exhibió sus poderes ante sus humildes habitantes. Allí, lo veneraron como a un dios y él fue feliz. Sin embargo, pronto se cansaría de la isla y la hundiría en el fondo del océano. Decidió que quería estar solo un rato, lejos de sus seguidores, y salió a dar un paseo por el páramo desolado y deprimente. Al contemplar el paisaje, Enel decidió que no quería quedarse más tiempo en aquel lugar tan deprimente. Probablemente esperaría hasta la noche y luego usaría su advenimiento del trueno para y alguien apareció frente a Enel. Vendrix Confreschi el desilusionado había detenido su marcha, ya que su objetivo había aparecido justo delante de él. Suerte para él, mala suerte para Enel. ¿Y quién eres tú?, preguntó el pseudodios. Kiki. Vendrix soltó una risita desenfadada. De repente, se puso muy serio y dijo, eso no importa. Lo que importa es que te rindas antes de que te arranque la maldita cabeza. Enel casi se echó a reír ante semejante afirmación, pero mantuvo la compostura. Qué gracioso, ¿crees que un enano como tú puede vencerme? Estoy al tanto de tus poderes. Comiste la fruta rumble. Por desgracia para ti, hemos estado vigilando a todos los usuarios de frutas del diablo desde aquí hasta el North Blue, y tú estás en lo más alto de la lista. Así que deja de hacer el tonto y ríndete. Enel se lo tomó como algo personal, y una vena se le hinchó en la frente. Canalizando su ira en el puño derecho, lo apuntó rápidamente a Vendrix y gritó, pagarás las consecuencias por insultar a Dios. 20 millones de voltios Bari. Un potente rayo salió disparado de la mano de Enel y se dirigió rápidamente hacia Vendrix. Desafortunadamente, este fue demasiado rápido y lo esquivó por completo. Vendrix lo interpretó como un acto de guerra y se lanzó contra Enel. Antes de darse cuenta, ya estaba encima del dios. Con un rápido ataque, Vendrix lanzó un puñetazo directo al abdomen de Enel, pero este se convirtió en un rayo cuando el brazo de Vendrix lo atravesó, quemándole el brazo. Enel aprovechó la oportunidad para sacar su bastón y golpear a Vendrix de lleno en la barbilla, enviándolo volando por los aires. Aterrizó en el suelo con un golpe sordo a pocos metros de distancia. Si conoces mis poderes de la fruta rumble, seguro que sabes que es inútil golpearme, dijo Enel en tono serio. Kiki. Vendrix se levantó de un salto y aterrizó de pie. Le salía sangre de la boca por el golpe y tenía el brazo un poco chamuscado, pero no parecía importarle en absoluto. Claro que lo sé, pero no sería divertido si no me golpeara primero, ¿verdad? Un escalofrío recorrió la espalda de Enel mientras preparaba su bastón y se disponía a moverse. Demasiado lento, dijo Vendrix mientras metía la mano en su gabardina y sacaba 2 bombonas de gas. Se los arrojó rápidamente a Enel, y estos aterrizaron justo a sus pies. Antes de que pudiera reaccionar, una nube de humo blanco se extendió por un amplio radio. Enel, gracias a su habilidad de mantra, supo que Vendrix estaba entre el humo. Sintió que estaba justo detrás de él y se dispuso a atacar. Antes de que pudiera hacerlo, un explosivo detonó justo debajo de él. Por supuesto, salió ileso, pero tardó unos segundos en reconstituirse, y eso fue todo lo que Vendrix necesitó. En cuanto se reconstituyó, Vendrix apareció de repente sobre él. Antes de que Enel pudiera reaccionar, Vendrix se llevó la mano a la cabeza y saltó lejos. Eso fue todo. Pagarás por esto, dijo Enel enfurecido. Golpeó los 2 tambores superiores con su bastón y gritó, 60 millones de voltios Hulungul. Un enorme dragón eléctrico voló hacia Vendrix, que permanecía inmóvil. Antes de que pudiera reaccionar, el dragón lo golpeó y lo electrocutó en el acto. Enel se quedó allí, victorioso, mientras veía a Vendrix desplomarse al suelo, convertido en un amasijo de cenizas. Ya. Mira lo que te mereces, imbécil, por intentar matarme. A mí, precisamente. El gran dios Enel sintió un dolor punzante en la parte inferior derecha del pecho mientras la sangre le salía a borbotones de la boca. Sin duda tengo suerte de que no cambies de forma por instinto, de lo contrario sería imposible matarte. Enel se dio la vuelta y vio a Vendrix de pie allí, con un cuchillo ensangrentado en la mano. Tú. Te acabo de matar. Estás justo ahí. Señaló el cuerpo carbonizado. ¿Estás seguro de que soy yo? Fue todo lo que preguntó a cambio. Enel se giró y vio que el cuerpo carbonizado de Vendrix comenzaba a desvanecerse en la nada. Sintiendo que la ira lo invadía, se volvió y gritó, valía de 200 millones de voltios. La explosión impactó a Vendrix de lleno en el pecho, arrancándole una buena parte del cuerpo. Curiosamente, sin embargo, parecía impasible y siguió hablando con calma. Ríndete, ya has perdido. Tú. Exclamó Enel al darse cuenta de lo que estaba pasando. ¿Qué fruta del diablo te comiste? La respuesta llegó en forma de un disparo en el pecho por la espalda. Escupiendo sangre, Enel cayó de rodillas retorciéndose de dolor. Detrás de él, pudo oír a Vendrix explicar. Buen ojo. Me comí la fruta mente. Con solo tocar la cabeza de alguien, puedo acceder a su cerebro y hacerle creer que ve lo que yo quiera. Perdiste en cuanto te toqué la cabeza, Enel. Kiki. Enel sintió que su visión se nublaba. Vendrix apareció justo detrás de él con un par de esposas de piedra marina en la mano. Rápidamente se las colocó a Enel y, con ello, el gran dios Enel fue derrotado. Se desplomó de dolor en el acto. Vendrix se rió de su situación mientras recogía su cuerpo y comenzaba a caminar de regreso hacia su nave.
Las voces están bastante dormidas hoy, así que supongo que te dejaré vivir. Aparece un nuevo enemigo, 7. Pacto para la partida. Usopp estaba gordo. Era una verdad absoluta. Por mucho que intentara negarlo y era un hecho, Usopp no podía eludir la realidad. Se había entregado a los excesos en el bosque de la gula, y Heracles lamentaba haberlo llevado allí. La isla del archipiélago de Boeing, como la mayoría de las islas de la Grand Line, era increíblemente peligrosa. Heracles lo sabía bien. Estaba entrando en la tercera edad y, a lo largo de su vida, había visto muchas cosas extrañas y curiosas en esa isla. Haber nacido allí y haber vivido allí la mayor parte de su vida le había ayudado a comprenderlo. Vivir en el bosque de Piedra Verde era como vivir en una batalla. Cada día algo nuevo intentaba atacarte y devorarte, y, dada la ferocidad de algunos insectos y plantas de esta isla, normalmente podían matarte si se esforzaban lo suficiente. El propio Heracles tenía 8 años cuando perdió a su padre a manos de un insecto devorador de hombres, y solo 12 cuando perdió a su madre por una enfermedad. En este bosque solo había una tribu principal, y todos intentaban vivir dentro de los límites de la zona segura, como la llamaban. Era tarea de los hombres cazar para alimentarse y proteger a la tribu de los ataques, mientras que era tarea de las mujeres educar a todos los niños y enseñarles todo lo posible sobre la isla para que crecieran sabiendo a qué se enfrentaban. Tras la muerte de sus padres, Heracles decidió unirse al grupo de caza y convertirse en un miembro útil de la tribu. Se enfrentó a varias situaciones de vida o muerte, pero las superó y adquirió la experiencia necesaria. A los 16 años, la edad suficiente para unirse plenamente al grupo, ya era el líder. Bajo su mando, lograron descubrir lugares como el bosque de la gula y muchas otras tierras insólitas de la isla, inaccesibles para todos los grupos anteriores. Esto no significa que Heracles nunca haya abandonado su isla, pues sí lo hizo. Los jóvenes imprudentes siempre sienten la necesidad de viajar en algún momento de su vida, y Heracles no fue la excepción. Un día, cuando tenía poco más de 20 años, él y varios amigos dejaron la isla para explorar el mundo que los rodeaba. Tras pasar muchos años en el mar, se podría decir que Heracles y sus amigos habían formado su propia tripulación pirata, conocida simplemente como los Piratas Ciervo. Se ganaron cierta reputación en la zona, pero no eran una tripulación pirata bárbara en absoluto. Rara vez mataban a alguien o asaltaban algún pueblo. La mayoría los conocía como piratas pacíficos, que protegían a los inocentes habitantes de las islas que habitaban. Todo sucedió un día en alta mar. Ocurrió sin previo aviso y muy rápido. Un día, mientras los piratas Ciervo estaban en su barco, listos para partir hacia la siguiente isla, fueron atacados por piratas. Heracles no recordaba bien los detalles, pero solo recordaba quiénes los atacaron y que su capitán se llamaba Kaido. Lucharon con valentía, pero no tuvieron ninguna oportunidad. Heracles fue el único que sobrevivió. Fue por pura suerte o por la ignorancia de la tripulación que Heracles sobrevivió. Sin duda, estaba inconsciente y ensangrentado, pero ni siquiera se molestaron en tomarle el pulso. Los piratas saquearon todo lo que pudieron del barco y lo dejaron a la deriva. Heracles despertó una hora después solo para encontrar a su tripulación masacrada. Devastado, regresó a su hogar y nunca más se ha marchado. Desde ese momento, Heracles juró que ayudaría a cualquier desconocido con el que se encontrara, de cualquier forma que pudiera. Eso era lo que él y su antigua tripulación hacían, y eso es lo que sus compañeros fallecidos habrían querido. Así que, al ver a Usopp tan gordo, Heracles sintió la necesidad de remediarlo. Vamos, Usopp. Animó a Usopp, que en ese momento estaba haciendo abdominales. Solo unas cuantas más. Arg. No puedo más, Heracles. Dijo Usopp entre jadeos. No podemos parar por hoy. Por supuesto que no. Respondió Heracles. Te estoy dando el entrenamiento de lujo del archipiélago Boeing. Con él, deberías poder volver a ser tú mismo en unos días. Los habitantes del bosque de Piedra Verde estaban, sin duda, en excelente forma física, como lo demuestra la increíble fuerza que Heracles conservaba a pesar de su edad, y lo habían logrado gracias a un riguroso programa de entrenamiento diseñado para todos. Heracles lo siguió de niño y, desde entonces, lo ha practicado una vez al mes para mantenerse en pie. Ahora se lo estaba transmitiendo a Usopp para asegurarse de que recuperara la forma física que tenía antes de llegar. Voy a morir. Se quejó un Usopp muy sudoroso. A pesar de sus quejas, el entrenamiento estaba dando resultado. Heracles lo había sometido a él durante toda la semana, y ya se observaban mejoras significativas. Había perdido más de 100 libras y seguía perdiendo más cada día. Esto se debía en parte a la estricta dieta de Heracles, que consistía únicamente en las plantas más saludables, aunque de sabor desagradable, que el bosque podía ofrecer. Esto, por supuesto, significaba prohibirle a Usopp la entrada al bosque de la gula, para su gran disgusto. De hecho, Heracles estaba seguro de que Usopp estaría en plena forma en tan solo unas semanas. Mientras tanto, Usopp seguía gritando de agonía. Por las noches, solían encender una fogata para ahuyentar a la mayoría de los animales salvajes que intentaban atacarlos. Aun con este método infalible, los valientes no se dejaban intimidar, y generalmente al menos uno atacaba cada noche. Por ello, tanto Usopp como Heracles debían estar siempre alerta. Aunque Heracles era quien más se encargaba de salvarlos, descubrió que Usopp podía ser un compañero bastante confiable en la batalla. Su extraño bastón, creía que se llamaba Kabuto, era muy eficaz para ahuyentar sino para matar a cualquier animal que los atacara. Pasaban el tiempo alrededor del fuego y a menudo comían. Heracles solía comer algún tipo de carne, mientras que Usopp comía alguna verdura de sabor desagradable, y hablaban de sus vidas. A Heracles le divertían las historias que Usopp solía contar, aunque sabía que eran mentiras evidentes.
Y entonces, después de haber repelido a tantos marines, dijo Usopp, terminando una de sus historias, estábamos completamente rodeados y pensábamos que habíamos perdido. Entonces, de la nada, nuestro viejo barco, el Merry Go, que ya no debería poder moverse, vino en nuestra ayuda y nos rescató sanos y salvos del Booster Call. Así que surgió completamente por sí solo, Usopp? Así es. Esa es una mentira bastante buena, dijo con voz apagada, lo que provocó que Usopp se enfadara y le arrojara algo. No es mentira, maldita sea. Insistió Usopp. ¿Te conté alguna vez aquella vez que un enorme pez dorado nos comió antes de que dos gigantes nos sacaran de su vientre? Respondió Heracles con el mismo tono de voz. Esa también es una buena mentira. Después de que le arrojaran otro objeto a Heracles, decidió ponerse serio. Dime, Usopp, comenzó, siempre hablas con tanto cariño de tu tripulación, y sin embargo, terminaste aquí solo. ¿Qué les pasó? Usopp bajó la mirada y no respondió durante un rato. Bueno, y dijo finalmente, en resumen, mi equipo y yo nos separamos. Luchamos contra un enemigo muy poderoso que nos teletransportó a todos a diferentes lugares. Yo aparecí aquí por casualidad, te conocí, aquí estamos. Ya veo, dijo tras una larga pausa. Déjame preguntarte, ¿cuántas ganas tienes de verlos? Son mis amigos y compañeros de tripulación. Exclamó Usopp. Claro que quiero verlos. Jamás los abandonaría y ellos jamás me abandonarían a mí. Reinó el silencio durante unos segundos antes de que Heracles hablara. Hace mucho tiempo, formé parte de una tripulación pirata. Navegamos los mares durante algunos años antes de ser atacados. Fui el único superviviente. Desde entonces, regresé a casa, a mi tribu. Juré protegerlos y asegurarme de que no les sucediera lo mismo. Pero finalmente hizo una pausa, y a pesar de llevar casco, Usopp notó que se le escapaban algunas lágrimas. Un día, mientras estaba solo para atrapar un insecto particularmente peligroso, toda la tribu fue atacada por una manada de plantas carnívoras. Logré matar al insecto, pero cuando regresé, toda mi tribu se subió el casco y se frotó los brazos contra los ojos. Fui de nuevo el único superviviente, y hasta donde sé, soy el único ser humano que queda con vida en esta isla. He vivido así durante muchos años, y claro, ha habido muchos visitantes, pero ninguno se quedó. Heracles, dijo Usopp, sin estar seguro de qué decir a continuación a la luz de su historia. Heracles, tras sorberse la nariz, volvió a dejar su casco. Así que he decidido que quiero ayudarte a encontrar a tu tripulación, Usopp. Dejaremos esta isla y los buscaremos. Usopp apenas podía creer lo que oía, pero reaccionó saltando sobre el fuego, a pesar de su aún impresionante corpulencia, y abrazó a Heracles. ¿Lo dices en serio? Preguntó. Te estaría eternamente agradecido si lo dijeras en serio. Heracles, sin embargo, no estaba tan contento de ser abrazado por el enorme Usopp. Levantó una mano débil y dijo, Usopp, pesas demasiado, Con todas sus fuerzas, Heracles logró apartar a Usopp a un lado. Lo siento, dijo Usopp, rascándose la nuca. Me dejé llevar un poco. Tomando grandes bocanadas de aire, Heracles dijo, está bien, y por cierto, ya que tenemos un horario ahora, voy a tener que acelerar tu programa de ejercicios para asegurarme de que pierdas peso aún más rápido. No podemos permitir que sigas así, ¿verdad? ¿Qué? La última semana y media pasó volando para Usopp. Heracles podía ser un auténtico sádico cuando quería, y lo que se vio obligado a hacer lo demostró. La mayoría de las cosas eran indescriptibles, y por eso Usopp se reservó el derecho de guardárselas para sí mismo. Lo bueno, y ese es el único bueno, es que Usopp había perdido todo el peso que había ganado. Ahora estaba delgado de nuevo y había aprendido la lección. Nunca te conviertas en un glotón. Las consecuencias son nefastas. Heracles lo conducía al borde del bosque de piedra verde para mostrarle una sorpresa. Usopp no sabía qué era, pero prefirió no preguntar para no arruinarle la diversión a Heracles. Por aquí, Usopp, ya casi llegamos, dijo, apartando unos arbustos. Usopp pasó junto a varias plantas carnívoras e insectos gigantes de camino a esta zona, así que pensó que la sorpresa debía valer la pena. Y vaya si valió la pena. Heracles se detuvo justo al borde del bosque. Era evidente que se trataba de la costa, ya que el océano era claramente visible desde su posición. Caminó hacia una zona repleta de todo tipo de vegetación y comenzó a moverla. Aquí está. Dijo emocionado. ¿Qué es exactamente? Era. Heracles apartó con éxito toda la maleza y reveló un barco de aspecto antiguo, pero aún muy robusto. Era del tamaño aproximado del Merry Go y parecía que no había sido tocado en mucho tiempo. En la proa había una estatua de un escarabajo ciervo gigante, y la imagen de un ciervo se podía ver claramente en la vela mayor. El barco tenía una hilera de cañones bajo cubierta y otra en cubierta. Había escaleras de doble acceso justo al lado de lo que parecían ser los aposentos del capitán. Usopp se acercó y se maravilló de su presencia. Tocó la madera y dijo, este barco es y este es el barco en el que solíamos navegar mi tripulación y yo, dijo Heracles con orgullo. Bienvenido, Usopp, al buen barco ciervo. ¿Solías navegar en él con tu tripulación, repitió. No parece estar tan dañado. Es cierto, respondió Heracles. El stack quedó muy dañado después de que mi tripulación, bueno, ya sabes, y para cuando lo traje de vuelta a esta isla, estaba aún peor. Sin embargo, pasar mi vida en esta isla me ha dado una especie de tarea. En mi tiempo libre, volvía al stack y lo reconstruía con la madera que tenía. Aunque no está perfecto, diría que casi ha recuperado su antiguo esplendor. No te preocupes, Usopp, el stack navegará sin problemas. Ambos abordaron el barco y Usopp pudo admirarlo desde lo alto.
Su antigüedad era evidente, pero Usopp se percató de que Heracles había dedicado mucho tiempo y esfuerzo a su restauración. Como alguien que también había sentido lo mismo, Usopp sintió un profundo respeto por Heracles. He abastecido el barco con suficiente comida y agua para una semana, explicó Heracles. Ahora, ¿podrías decirme amablemente dónde te separaste de tu tripulación? Era el archipiélago Sabaody, respondió Usopp. Probablemente no hayas oído hablar de él, pero ¿y no has oído hablar de Itún? Repitió Heracles. No seas ridículo, Usopp. Ese solía ser el lugar favorito de mi tripulación y mío. Por suerte para nosotros, Usopp, conozco bien esa ruta, incluso sé un atajo, y no nos llevará más de unos días llegar y podrás reunirte con tu tripulación. ¿De verdad? Exclamó Usopp con voz eufórica. Eso es fantástico. Vamos ya. Cuanto antes lleguemos, mejor. Heracles soltó una carcajada. Le recordó a sí mismo de los viejos tiempos. Muy bien, de acuerdo, ciervo. ¿Estás listo? Vamos. Partió del archipiélago de Boeing y, de repente, se pusieron en marcha. Heracles tenía razón. Conocía un atajo, y les resultó muy beneficioso a ambos. Llegaron al archipiélago de Sabaody en 4 días. Usopp y Heracles parten, 8. Expedición a 10.000 pies. Nami miró con una mueca las raciones que quedaban. Revolvió la bolsa un poco más, pero no sirvió de nada. Suspirando, miró el mapa, luego su postura de tronco, luego de nuevo el mapa, y luego otra vez su postura de tronco. Estaba en el camino correcto, estaba segura, pero había subestimado el tiempo necesario para llegar. Dejó que su brazo colgara del borde de su barca mientras tocaba las nubes sobre las que flotaba. Estoy demasiado acostumbrada a usar los mandos a reacción para impulsar la lancha, pensó con amargura. Estos mandos de viento no dan la talla en cuanto a velocidad. Su barco de maniobras avanzaba lenta pero constantemente, aunque seguía siendo demasiado lento para Nami. Miró el mapa que le había dado Aretas e hizo unos cálculos rápidos para averiguar cuántos días más tardaría en llegar a su destino. Tras un breve cálculo, mental, por supuesto, casi lloró al ver el resultado. 2 días. A Nami no le quedaban provisiones de comida y agua para 2 días. Empezó a llorar y a murmurar para sí misma. ¿Por qué siempre tengo tan mala suerte? Ya es bastante malo que me hayan enviado a una isla flotante, pero ahora probablemente moriré sola en este barco en medio de este océano de nubes. La vida es tan injusta. Se dejó caer de espaldas y miró al cielo. Su destino estaba muy lejos. ¿Lograría llegar? Nami había aceptado el hecho de que ahora se encontraba en una isla flotante llamada Hueateria. El hombre que la había acogido, Aretas, era amable, pero no le ofrecía mucho consuelo a Nami, que obviamente añoraba su hogar. Había intentado animarla mostrándole su nudo del viento hecho especialmente para ella, pero solo consiguió irritarla. Insatisfecho, Aretas le sugirió que lo acompañara para que pudiera verlo hacer negocios en esa pequeña isla. Al parecer, era conocido como el mejor meteorólogo de la isla, y el gobierno mundial solía recurrir a él para obtener pronósticos meteorológicos de la zona donde se encontraba la isla. Cuando se trataba de predecir tormentas y tifones, Aretas era insuperable. Nami supuso que lo admiraba por eso, ya que ella misma solía ser muy buena prediciendo esas cosas. Ella viajaba en silencio mientras Aretas se ocupaba de sus asuntos cotidianos en la isla. Nami no entendía nada de lo que él les decía a los demás civiles, pero simplemente seguía la corriente y observaba. Aretas comentó que había hecho una buena ganancia ese día, pero Nami no tenía forma de confirmar ni desmentir tal afirmación. Cansada de estar tumbada sin hacer nada, Nami decidió preguntar cómo abandonar la isla. Irse. Repitió Aretas. ¿Por qué querrías irte? Porque necesito volver con mis compañeros de tripulación, respondió con tristeza. Díganme, ¿cómo llegaron todas estas personas a la isla? Bueno, todos emigramos de Esquipiea, respondió. Esquipiea. Eso era. Saltando, Nami agarró a Aretas por los hombros y preguntó. ¿Cómo llegó a Esquipiea? Dime. Bueno, es todo un viaje, respondió. Ahora mismo Hueateria se encuentra en el Mar Blanco. Eso está a unos 3.000 metros, por debajo del Mar Blanco, que es donde vive la mayoría de los habitantes de Esquipiea. No me importa cuánto tiempo tarde, respondió ella. ¿Sabes cómo llegar? Aretas se acarició la barba pensativo mientras reflexionaba sobre la pregunta. Tras unos instantes, respondió alegremente. Así es. Creo que tengo un mapa antiguo por aquí. Buscó en su escritorio. Ajá. Aquí está. Un mapa que muestra cómo llegar al Mar Blanco. Nami saltó, agarró el mapa y abrazó a Aretas con alegría. Muchísimas gracias. Ahora por fin puedo volver con mis amigos. Aretas se alegró de que Nami ya no estuviera tan oprimida. Entonces, Aretas le dio a Nami una barca con 2 velas en la parte trasera para su viaje. Ella escogió sus raciones de comida y agua y subió a la barca. ¿Estás seguro de que esas raciones son suficientes? Preguntó Aretas con preocupación. Este viaje durará un buen rato. No te preocupes, dijo Nami con una sonrisa. He hecho los cálculos y tengo la cantidad justa de comida y agua para aguantar hasta allí. Sin embargo, sus cálculos fueron erróneos, ya que olvidó tener en cuenta la velocidad de los indicadores de brisa, asumiendo que eran tan rápidos como los indicadores de chorro. Faltaba un día para que llegara a Esquipiea, pero el constante rugido de su estómago le hacía pensar que no llegaría tan lejos. Miró en su mochila y vio que casi no quedaba comida. Se obligó a racionarla para sobrevivir al viaje, y aunque no comía tanto como antes, seguía sintiendo la falta de alimento. Apenas tenía fuerzas para hacer nada. Normalmente se tumbaba boca arriba mirando al cielo, y de vez en cuando consultaba el mapa y su registro de actividad para asegurarse de que iba por el camino correcto.
Y así, el barco siguió su curso a su propio ritmo. Debido a la falta de alimento, comenzó a ver cosas y a tener muchas alucinaciones. Hacía poco, estaba segura de haber visto un caballo volador en el cielo. Por supuesto, aquello era completamente ridículo, pero la alucinación persistía. Se incorporó, sacudió la cabeza, tomó un poco de agua, bebió un poco y se salpicó la cara. Sacudir la cabeza y darse unas cuantas bofetadas en la cara la hizo pensar que la ilusión desaparecería. Sin embargo, la imagen no la abandonaba. Antes de darse cuenta, la imagen del caballo volador se acercaba cada vez más. Ya estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera ver que un hombre lo montaba. Fue entonces cuando lo comprendió todo. Inmediatamente se levantó de un salto y le gritó a la figura que volaba. Gankae. Ganfai y su mascota Pier oyeron aquel grito mientras ambos miraban a Nami. A pesar de su avanzada edad, y probablemente su mente deteriorada, reconoció a Nami de inmediato y voló directamente hacia ella. Nami. Exclamó. ¿Qué haces aquí sola en el Mar Blanco? Es una larga historia, dijo con la voz entrecortada. Te la contaré en otro momento. Lo importante ahora es llegar a Esquipiea. El único problema es que, bueno, este barco va muy lento y me faltan comida y agua. No digas más, dijo Ganfai, mientras la agarraba del brazo y la arrojaba sobre Pier. Yo, Ganfai, con mucho gusto te acompañaré al continente. Nami, suspirando aliviado, se dejó caer de espaldas. Gracias, Ganfai, me alegra saber que no perdiste, gran corazón. Agárrense fuerte, advirtió. Verán que Pier es mucho más rápido que cualquier lancha rápida. Nami se aferró con todas sus fuerzas, pero descubrió que incluso aferrándose, era difícil mantenerse sobre el caballo increíblemente veloz. Verán, explicó Nami con la boca llena de comida, este imbécil con cara de oso nos atacaba, y le estábamos dando una paliza, hasta que aparecieron una docena y empezaron a hacernos desaparecer a todos. No sé a dónde fueron los demás, pero a mí me enviaron a Hueatería, desde donde finalmente me fui para reunirme con ustedes. Komis y Pagaya asintieron mientras dejaban que Nami siguiera atiborrándose de grandes cantidades de comida. Pier la había llevado a ella y a Ganfai al continente de Esquipiea más rápido de lo que jamás hubiera imaginado. Nami pidió ir a casa de Pagaya y Komis, pues deseaba verlos sobre todo, y por supuesto, allí podría disfrutar de una excelente comida. Ganfai accedió y la llevó a su casa. Todos fueron recibidos con gran calidez y los invitaron a cenar, invitación que Nami aceptó encantada. Ya veo, dijo Pagaya. Eso suena horrible, Nami. ¿Así que pensaste que éramos la mejor manera de sacarte de Esquipiea? Bueno, ya nos bajamos antes, ¿no? Respondió ella. Supongo que podría irme así sin más, ¿verdad? Llévame a Cloud Send en el barco que tengas y me dirigiré hacia Sabaody. Komis sonrió ante esto y dijo, sin duda eres inteligente, Nami. La mayoría de la gente simplemente aceptaría que nunca podrían irse, pero tú recordaste tu experiencia aquí en Esquipiea y la usaste a tu favor. Gracias, Komis. Nami se sonrojó. ¿Cómo le va a Esquipiea desde que él se fue? Está todo perfecto, explicó Pagaya. Ganfai vuelve a ser el dios, hemos hecho las paces con los Shandianos y ahora trabajamos juntos para que la vida sea más fácil que antes. Y todo gracias a ti y a tu equipo. En realidad no fui yo, admitió Nami. Deberías darle las gracias a Luffy si a alguien. ¿De verdad? Dijo Ganfai. Pues qué lástima, porque habíamos preparado mucho oro para todos vosotros, pero os fuisteis sin aceptarlo. Los ojos de Nami reflejaron inmediatamente codicia mientras sonreía diciendo, ¿de verdad? Pues en ese caso, puedes agradecérmelo y recompensarme con algo de ese oro. Lo siento, pero ese oro ya no existe, dijo Konis con una expresión alegre. Ya lo hemos canjeado por halagos, pero podemos darte muchos de esos. ¿Te refieres a esa moneda donde 10.000 extors equivalen a una valla? Dijo mientras los signos de dinero desaparecían de sus ojos. No, gracias. Todos se rieron mucho con eso, y después de un segundo Nami se dejó llevar por la alegría y se unió a ellos. Aquí está el fin de las nubes, dijeron Pagaya, Ganfai y Konis a Nami en su barco esfera, un poco más grande que antes, con esferas de propulsión a chorro en lugar de esferas de brisa. Hasta aquí podemos acompañarte. Gracias por todo, chicos. Dijo Nami saludando a sus tres amigos. Nunca los olvidaré, y si logro convencer a la tripulación, quizás algún día podamos volver aquí. Recuerda agarrarte fuerte, Nami. Advirtió Pagaya. Estoy seguro de que ya conoces la turbulencia de este viaje. Nami se estremeció al recordarlo, y de repente se puso muy nerviosa. Buena suerte. Gritó Konis. Con eso, la pequeña barca de Nami salió disparada del borde de Esquipiea y comenzó a precipitarse hacia el mar azul. Por suerte, Konis hizo sonar el silbato del pulpo globo, y un pulpo gigante salió volando de entre las nubes y se aferró a la barca de Nami, actuando como un globo para frenarla. Nami suspiró aliviada al saber que estaba a salvo. De repente, recordó que el pulpo no las había arrastrado hasta abajo del todo, sino que las había soltado desde cierta altura. Como por arte de magia, justo en ese instante el pulpo la soltó, dejando a Nami llorando desconsoladamente. Roronoa Zoro había tenido algunos y pequeños contratiempos con el barco que lo había recogido. El capitán del barco llamado el León Marino Feliz, a quien Zoro tuvo que convencer un poco para que fuera tras el barco de Benjamín, ya tenía una gran ventaja. El capitán, acertadamente llamado Capitán León Marino, era un tipo bastante corpulento con una gran barba castaña. A un lado de su generosa cintura lucía un sable de aspecto bastante temible. León Marino se jactó ante Zoro de valer 63 millones de berries y pensó que Zoro no podía decirle qué hacer. Zoro no tardó en disipar esa ilusión.
Desafió a León Marino a un combate y dijo que quien ganara tomaría el control de la tripulación. Zoro no tuvo rival, pues le arrebató fácilmente el sable a León Marino y lo inmovilizó, llevándose la victoria. A pesar de tener ahora el control de la tripulación, le prometió a León Marino que se lo devolvería una vez que capturara de Benjamín o llegara al archipiélago Sabaody, donde se uniría a su propia tripulación y lo perseguiría. A pesar de que la tripulación ya estaba en fila, Zoro había perdido mucho tiempo. Estaba seguro de haber oído a Benjamín mencionar el Nuevo Mundo, así que sabía que aparecería en Sabaody para que le dieran un revestimiento a su nave y así poder ir allí. Sabiendo esto, Zoro ordenó al navegante que pusiera rumbo hacia allí. Sin embargo, este navegante no era Nami, ya que sufrió muchos contratiempos, atravesando tormentas y remolinos que podrían haberse evitado. Había pasado un día y medio en el ápice Alión y ahora descansaba en la cubierta, sin mirar nada en particular al cielo. Lo que no sabía era que todo estaba a punto de cambiar. Todo comenzó con un sonido proveniente del cielo, lo que obligó a Zoro a alzar la vista. Entonces pudo ver una figura oscura que caía rápidamente en picado hacia ellos. La barca de Nami impactó contra el agua con un fuerte chapoteo justo al lado del barco de Zoro. Al ser pequeña e incapaz de soportar el impacto, la barca se hizo añicos al contacto. Por suerte, cumplió su función de proteger a Nami, quien simplemente se agarró a un trozo de madera a la deriva y pareció ilesa. Zoro corrió hacia el costado del barco y vio quién flotaba allí. Nami. Nami levantó la vista y se alegró de ver una cara conocida. Zoro. Súbanla. Ordenó Zoro a la tripulación, que se vio obligada a obedecer. Después de secarse, Nami corrió hacia Zoro y le dijo, «¡Qué alegría verte!». «No puedo creer que esté diciendo esto», respondió, «pero lo mismo digo. Voy a necesitar que nos ayudes a llegar hasta Sabaody lo antes posible». Nami no tenía ganas de preguntar por qué Zoro estaba al mando de la nave y se puso manos a la obra. Examinó el registro de operaciones, miró el mapa que había sobre una mesa cercana y empezó a dar órdenes. «Gira el barco un poco a la izquierda», gritó. Toda la tripulación la miró con desconfianza. Al percibirlo, Nami gritó, «Miren, ahora yo soy la líder de esta tripulación, y harán lo que yo diga». Toda la tripulación, incluido León Marino, miró a Zoro buscando algún tipo de aprobación. Zoro suspiró, asintió y dijo con voz desganada, «Mejor escucha lo que dijo. Créeme, no es bueno enemistarse con ella». Nami y Zoro juntos, todo saldrá bien, ¿verdad? 9. La huelga y la lucha. A continuación se muestran varios fragmentos tomados de diferentes episodios de Denden Mushi. Denden Mushi 497 Archipiélago Sabaody 4:57, 4:59 pm. Capone Veje, capitán de los piratas del tanque de fuego y uno de los 11 supernovas, se vio abordado por un solo hombre en medio de una callejuela desierta. El hombre medía alrededor de 1,80 m y aparentaba tener poco más de 20 años. Vestía una gabardina larga marrón que le llegaba hasta las botas. Debajo llevaba una camisa blanca lisa y guantes negros sin dedos. Lo más llamativo era su sombrero de vaquero marrón de ala ancha, cuya sombra le cubría la mitad superior del rostro. Capone no parecía preocupado. Rodeado de su banda, nunca viajaba con menos de 10 hombres, y sonrió mientras el humo de su cigarro se elevaba. «¿Qué quieres, muchacho? Me estorbas». El hombre se levantó un poco el sombrero y dejó ver su rostro juvenil. Le sonrió al hombre mientras hablaba con un marcado acento sureño. «Wow. Capone Veje de los piratas tanque de fuego. Recompensa actual, 138 millones, y supongo que come fruta de Fortune». «Sí, ¿y qué? ¿Quién demonios eres tú?». El hombre extendió la mano como si quisiera estrecharla mientras respondía. «Me llamo Elmont, William Elmont. Pero si quieres, puedes llamarme Will». Capone no parecía divertido y simplemente preguntó, «Eres un cazarrecompensas, ¿verdad?». Sonriendo, respondió, «Algo así. De todos modos, me temo que voy a tener que acogerte». «Ríndete, chico», dijo Veje con una sonrisa aún más grande. «En términos de poderío militar, ya has perdido». Acto seguido, los puentes levadizos se abrieron en su pecho, revelando una enorme cantidad de cañones. Sin previo aviso, todos dispararon, impactando a William de lleno. Los hombres que rodeaban a Capone prepararon sus armas mientras el humo se disipaba. Sorprendentemente, William parecía ileso, aunque algunas de sus prendas estaban quemadas. Sin siquiera intentar disimular su sorpresa, el cigarro de Capone se le cayó de la boca. Casi riéndose de su propio silencio, William extendió el dedo índice simulando una pistola y apuntó a uno de sus hombres. Con una sonrisa, levantó la mano como si fuera de dispararle, incluso imitando el sonido de un disparo. Sorprendentemente, la sangre brotó del hombre al que apuntaba mientras caía hacia atrás, muerto como un clavo. Capone miró al hombre muerto y luego a William, que seguía sonriendo. «Permítame reformularlo. En términos de poderío militar, usted ya ha perdido». Se desató una batalla campal cuando sus hombres abrieron fuego. El vídeo se perdió cuando una bala perdida impactó en el Denden Mushi. Denden Mushi 284 Isla Kendrich 3:13:16 pm. Fox y el zorro plateado se encontraban en una situación difícil. No había ningún desafío a una batalla campal, ni grandes incursiones, ni motines. Solo un ataque sorpresa un día en medio de un pueblo de la isla Kendrich, donde él y su tripulación se habían detenido para conseguir provisiones muy necesarias. El ataque fue perpetrado por un solo hombre. Un hombre que se hacía llamar Daron Arkan. Foxy resistió lo mejor que pudo. Miró a su alrededor y vio que todos sus hombres habían sido derrotados.
Todos los civiles se retiraron en cuanto vieron que estallaba una pelea y se escondieron en la seguridad de sus casas. Mientras tanto, Daron parecía completamente ileso. Aparentaba tener poco más de 30 años y medía alrededor de 1,80 m. Vestía botas militares negras con pantalones y camisa de camuflaje, y un pañuelo a juego sobre la frente. La camisa no tenía mangas para lucir sus músculos. Tenía el pelo castaño, corto y desaliñado, y una cicatriz de aspecto espantoso que le recorría desde el final de la ceja derecha hasta la mejilla derecha. Daron bostezó mientras sus párpados comenzaban a cerrarse. Vamos, dijo sin entusiasmo. Está claro que has, bostezó. Perdido, Foxy, sin embargo, no era de los que se rinden. Le señaló con el dedo índice y el meñique y gritó, rayo lento, lento. Sin embargo, el rayo no tuvo oportunidad de alcanzar al hombre, ya que este simplemente desapareció y reapareció justo detrás de él. Foxy sintió que se le helaba la sangre. Justo cuando se dio la vuelta, el hombre le propinó un cabezazo brutal que lo dejó en el suelo. Pisándole el pecho, sacó unas esposas de piedra marina y, sujetándole con fuerza el brazo derecho, se las puso en la muñeca. Foxy intentó forcejear, pero una patada rápida en la cara lo detuvo definitivamente. Bostezando, Daron cargó a Foxy sobre su hombro y se lo llevó hasta que lo perdió de vista. Den Musi 832 Isla Muriatsk 6, 37, 6, 41 pm. Daz Bones, antes conocido como Mr. 1, barrió el suelo con la mano e intentó cortar a Kenji. Este lo bloqueó con el brazo, y Daz Bones gruñó de rabia al ver que solo había un rasguño muy leve. Él y Crocodile partieron de Marineford en el mismo barco, pero fueron atacados por los marines y separados a la fuerza. Desde entonces, cada uno había seguido su propio camino, pero ambos intentaban encontrarse, y ambos lo sabían. Daz Bones siguió su última pista hasta la isla Muriatsk, y fue allí donde se topó con Kenji. Dijo que iba a capturarlo, pero no dio más detalles. Daz Bones, sin embargo, no se rendiría sin luchar. Atacó de inmediato usando los poderes de su fruta del diablo dados, pero cada ataque fue inútil. Golpeó la manga blanca excesivamente larga de Kenji y dejó al descubierto una abundante y espesa cabellera castaña. Daz Bones pudo darse cuenta de que había comido algún tipo de fruta del diablo tipo Zoan, pero no pudo determinar de qué tipo. Kenji no le dio la oportunidad de verlo, ya que aún no se había transformado. Kenji mantuvo una expresión solemne mientras su brazo derecho se volvía repentinamente enorme, aunque Daz Bones no podía distinguir lo que había debajo debido a sus mangas increíblemente largas, y derribó a Daz Bones. Este intentó bloquear el ataque transformando su brazo en una cuchilla, pero su brazo derecho no cortaba y se quedaron en un punto muerto durante unos segundos, antes de que la fuerza del brazo de Kenji lo venciera. Daz Bones salió disparado por los aires y, manteniendo la misma expresión solemne, Kenji saltó sobre él. Normalmente esto no habría sido un problema, pero los pies de Kenji se transformaron en algo enorme que Daz Bones no pudo identificar de inmediato. No tuvo tiempo de hacerlo, ya que Kenji aterrizó sobre él con un golpe sordo, provocando que la sangre saliera disparada de la boca de Daz Bones. La presión resultó ser excesiva, ya que, a pesar del cuerpo de acero de Daz Bones, la fuerza del impacto le dejó inconsciente. Tras sujetarse las manos con esposas de piedra marina, Kenji levantó la vista y vio que el Den Musi estaba grabando todo. Simplemente lo miró fijamente en silencio durante unos segundos, y luego arrastró el cuerpo inconsciente de Daz Bones fuera de su alcance. Den Musi 483 Archipiélago Sabaody 4, 31, 4, 33 pm. Cade había ganado, eso estaba claro, pero arrastrar el cuerpo inconsciente de Basil Hawkins había sido obviamente un trabajo doloroso. Cade sonrió al recordar la expresión de Hawkins cuando vio que sus posibilidades de supervivencia eran nulas. Sin duda, eso lo puso nervioso, pero aún así luchó, aunque al final no hubo manera de vencerlo. Los dos lucharon fuera del alcance visual del Den Musi, pero cuando Kaede apareció dentro de su alcance, soltó a Hawkins, que estaba atado con la piedra marina, y se tomó un segundo para recuperar el aliento. Respiró hondo varias veces y se secó el sudor de la cara. Descansó aproximadamente un minuto y luego volvió a agarrar a Hawkins del brazo. Justo cuando estaba a punto de arrastrarlo de nuevo, se percató del Den Musi. Inclinó la cabeza con curiosidad mientras una amplia sonrisa se dibujaba en su rostro. Le hizo un gesto obsceno al Den Musi y comenzó a arrastrar el cuerpo de Hawkins otra vez. Le llevó casi 15 segundos sacar todo su cuerpo del campo de visión. La siguiente transcripción corresponde a una grabación regular de la banda marítima en Brecht Island, en Grand Line, entre las 19:17 y las 19:20. Brecht, zona 7, unidad 13. Aquí el suboficial Huram Preston. Base azul, ¿me reciben? Cambio. Entrada de la unidad 13, aquí base azul. ¿Por qué no hay un oficial de mayor rango en este canal? Cambio. Ah, bueno, soy el oficial de mayor rango en este momento, cambio. ¿Podría darnos más detalles, por favor? Cambio y corto. Bueno, hace un rato una intrusa entró en la base exigiendo ver al capitán Shu, el oficial al mando. Ante nuestra negativa, nos atacó con aparentes poderes de fruta del diablo. En nuestro contraataque, todas nuestras balas y espadas la atravesaron como si nada. Copia, 13, ¿podrías decirme qué está pasando ahora mismo? Cambio. Bueno, nos vimos obligados a subir al último piso para retirarnos, donde nos encerramos en una habitación con el capitán Shu. Me ordenó que me pusiera en contacto contigo y te informara de la situación, Blue. Cambio. Muy bien, copia 13. Veremos si podemos conseguir una unidad que te ayude a solucionar el problema. Cambio.
Gracias, estamos bien por el momento. No sabemos qué está haciendo actualmente, cambio. Entendido, estamos informando de esto a nuestros superiores ahora mismo, 13. ¿Puedes mantener tu posición? Cambio. Estamos bien atrincherados aquí, base azul, deberíamos poder resistir un rato, base azul. Base azul. ¿Me recibes? Cambio. Les leímos el número 13, ¿cuál es el problema? La puerta se está cayendo. Repito, la puerta se está cayendo a pedazos. Parece que se está filtrando agua por las grietas, cambio. Tranquilo, 13, ¿podrías repetir eso? Cambio. Agua entrando por la maldita puerta. Acaba de entrar a la fuerza y está inundando la zona. Repito, está inundando la zona con agua, joder. 13. Necesitamos una evaluación adecuada de los daños. ¿Crees que puedes? 13. 13. Si puedes oír este mensaje, repítelo. ¿Entendido? Cambio. Pero en la banda solo reinaba el silencio. Den Musi 487 Archipiélago Sabaody 4:44, 4:45 p.m. Tobias llevaba a cuestas a Eustaski, que se encontraba incapacitado. Caminó despacio y con calma hasta que divisó al Den Musi. Entonces se detuvo. Con el rostro serio, cogió la piedra más cercana y se la arrojó al Den Musi, dejándolo fuera de servicio. Los marines no eran ajenos a estos extraños sucesos. El almirante de flota Sengoku había encargado al comodoro Smoker que revisara minuciosamente todos los vídeos y transcripciones que se acababan de mostrar. Se recostó un poco más en su silla y encendió un nuevo cigarro. Tras dar una calada, se giró hacia el marine más cercano. ¿Y qué opinas? Parece, cuanto menos, extraño, señor. Suspirando, Smoker dejó caer un poco de ceniza de su cigarro en el cenicero. Me parece que alguien está organizando una fiesta de locos y todos los usuarios de frutas del diablo están invitados. Señor. Fíjate bien, marine. Todos estos tipos de los Den Musi son unos pesos pesados. Casi todos tienen un historial extenso, dijo, repasando las cintas en orden mientras nombraba a los hombres. William Elmont, Daron Arcan el merodeador, Keji y Kae de los dos hermanos, y esa persona de la banda de la marina se parece muchísimo a Ali y a El Tifón. En cuanto al último, ni idea. Hizo una pausa de un segundo y exhaló un poco de humo por la boca. En fin, la conexión obvia entre todos estos tipos es que solo atacan a usuarios de frutas del diablo. No sé quién les dice a quién atacar, pero sé que lo hace por alguna razón, y apuesto a que lo que sea que esté pasando va a ser algo grande. ¿Qué sugiere usted que hagamos entonces, señor? Tras pensarlo un instante, Smoker finalmente dijo, den la voz de alarma sobre todos esos tipos e investiguen sus antecedentes en busca de algo reciente. Es obvio que están trabajando juntos para algo, y cualquier información sobre su organización sería útil. Sí, señor. Saludó el infante de marina antes de marcharse para cumplir la orden. El fumador tomó su cigarro y lo apagó en el cenicero. Ya veo que este va a ser un verdadero fastidio. Él abrió los ojos e inmediatamente notó dos cosas: la ausencia de luz y el dolor punzante en la cabeza. Intentó mover los brazos y las piernas, pero vio que estaban encadenados. Intentó transformarse en rayo, pero se sorprendió al descubrir que sus poderes no se activaban. Sus heridas de arma blanca y de bala ya no le dolían tanto como antes, pero era evidente que seguían siendo un problema. Si no recibía atención médica pronto, podrían infectarse y eso podría ser mortal. La muerte, eso era algo difícil de comprender para Enel. Los dioses no mueren, los dioses viven para siempre. Sacudió los brazos y las piernas intentando escapar, pero solo produjo un molesto ruido metálico. Enel se negaba a aceptar que ese fuera el final. Para un dios, cada hora debía ser mágica, todo debía ser perfecto. Temblando aún más, solo consiguió llamar la atención de Víctor, quien se giró hacia Enel con una sonrisa. Parece que ya estás despierto, ¿eh? Comenzó a caminar acercándose a él. Enel temblaba aún más en un intento desesperado por escapar. No sabía quién era ese hombre, pero presentía que si lo dejaba acercarse, moriría. Enel no podía morir. Se suponía que debía ser inmortalizado como un dios entre los hombres. Sus poderes se lo permitían. ¿Por qué no podía acceder a sus poderes ahora? Intentó tranquilizarlo Víctor. Si te resistes, solo lo harás más difícil. Relájate. Todo terminará pronto. Enel dejó escapar un grito gutural. Eso no cambiará lo inevitable, fue todo lo que dijo Víctor. Has perdido a Enel, y ahora pagas las consecuencias. Víctor extendió el brazo y tocó el pecho de Enel. Entonces, un dolor extremo recorrió a Enel. Sin saber qué hacer, simplemente dejó escapar un rugido ensordecedor. Víctor sonrió ante esto y se rió entre dientes de la desgracia de Enel. ¿Ves? No fue tan malo, ¿verdad? Pero Enel no respondió mientras su visión se nublaba y sentía que el final se acercaba. Para Enel, el dios, la hora mágica había terminado. ¿Qué estará tramando en la oscuridad? 10. Un encuentro revolucionario. El gran reloj de pie de cedro marcaba el tic-tac sin cesar en la esquina, su péndulo oscilando al ritmo constante, sin perder nunca el compás. El reloj marcaba las 2:38 de la tarde, y Nico Robin estaba sentada en una silla junto a un escritorio, esperando. Cada tic-tac aumentaba la tensión mientras esperaba el regreso del capitán. Tras el ataque de Bartolomeu Kuma a los sombrero de paja, Robin fue enviada a la isla de Tequila Wolf, donde la obligaron a esclavizarse para ayudar a construir un puente de 700 años de antigüedad que aún no estaba terminado.
Cuando le preguntó por qué lo estaban construyendo, el esclavista le dijo que no era asunto suyo y que debía dedicarse exclusivamente a construirlo. Pero 700 años y afortunadamente, ninguno de los traficantes de esclavos conocía el poder de su fruta del diablo, y como solo la ataron con esposas normales en lugar de esposas de piedra marina, pudo usar el poder de la fruta flor para ayudarla a escapar. Primero lo usó para quitarles las llaves a los guardias. Los guardias a quienes les robaron las llaves obviamente notaron el brazo que les salía, pero unas cuantas manos y una columna vertebral fracturada se encargaron de ellos bastante bien. Logró liberar sus manos, pero ahora estaba en alerta máxima por los guardias. Se vio obligada a esconderse mientras la buscaban día y noche, diciendo que era usuaria de una fruta del diablo y una amenaza para la paz de la isla, o algo por el estilo. Robin no les prestaba mucha atención. Luego, 3 duros días y noches de esconderse, robar comida y buscar refugio. Para ser sincera, no estaba muy segura de qué haría después de escapar, solo sabía que necesitaba escapar. Desafortunadamente para ella, no había botes en Tequila Wolf, y el puente que le habían encargado construir aún no estaba terminado. Así que optó por la siguiente mejor opción, la guerra de guerrillas. Liberó a otros esclavos, luchó contra los guardias e intentó por todos los medios sembrar el caos. Lamentablemente, la mayoría de los esclavos que intentó liberar llevaban mucho tiempo en cautiverio y su espíritu estaba quebrantado. No encontró ningún luchador entre ellos. Los traficantes de esclavos y los guardias también estaban bien organizados. Esto representaba una seria amenaza para Robin, quien debía planificar sus movimientos estratégicamente para evitar ser descubierta y abatida por un centenar de guardias. Este juego del gato y el ratón se prolongó durante casi 3 días, y al comienzo del cuarto, la esperanza llegó en forma de un ejército revolucionario. Estaba liderado por un hombre conocido como Comandante Splint, un soldado de aspecto desgarbado que vestía un sombrero de cubo gris con rayas verticales blancas, con mechones de su cabello rubio pálido cayéndole justo por encima de los ojos y un rostro juvenil con barba incipiente. Vestía de forma un tanto extravagante, como la mayoría de los revolucionarios, pero siempre llevaba guantes negros. Afirmó estar afiliado a Dragón, mono de, el revolucionario, y que esta isla era solo el paso más reciente en el plan de los revolucionarios para derrocar al gobierno mundial. Si bien esto podría haber sido una buena noticia en otro momento, a Robin solo le importaba haber sido rescatada. Se acabaron las escondites y la vida al día. Oficialmente había sido rescatada, y tenía su primera oportunidad de abandonar el East Blue y reunirse con sus amigos en el archipiélago Sabaody. Desafortunadamente, Splint la llevó primero para interrogarla. Eran las 2:41 p.m. El comandante Splint finalmente abrió la puerta y la cerró casi de inmediato. Tomó asiento frente al escritorio de Robin, se recostó y apoyó los pies sobre la mesa. Sacó un cigarrillo y, tras intentar ofrecerle uno a Robin, que ella rechazó, lo encendió y le dio una calada rápida. Estoy segura de que comprende nuestras preocupaciones, señorita. Petirrojo. Ese nombre le sonaba vagamente familiar a Splint, pero lo apartó rápidamente. Bien, señorita Robin. Estoy seguro de que comprende nuestras preocupaciones y las circunstancias en las que la encontramos. Ya te dije que no estaba con ellos, afirmó. Tras dar una larga calada, Splint respondió sin rodeos. Nunca podemos estar tan seguros. Es decir, estos cabrones llevan practicando la esclavitud en esta isla desde hace casi 700 años. ¿700 años? ¿Sabes lo que significa ese número? Robin permaneció en silencio. Hace 700 años terminó el siglo vacío, y el gobierno mundial acababa de formarse, explicó Splint. ¿Sabes lo que esto significa, señorita Robin? Significa que el gobierno mundial ha estado construyendo este puente desde su creación. Ahora bien, no sé por qué el progreso ha sido tan condenadamente lento por su parte, tal vez por falta de esclavos o algo así, pero una cosa es segura. Este puente significa muchísimo para el gobierno mundial porque si no lo construirían durante tanto tiempo. Y esa es razón suficiente para que detengamos su construcción. Transcurrieron varios segundos de silencio mientras el reloj de péndulo seguía funcionando en la esquina. Tras terminar su cigarrillo, Splint lo apagó sobre la mesa y miró fijamente a Robin. No nos vas a dar ninguna información, ¿verdad? Robin permaneció en silencio. Splint suspirando y rascándose la nuca se puso de pie. Mira, no tengo ningún problema con que elimines, o incluso mates, a algunos de los guardias. Esos hombres ya se lo merecen con creces. El problema es que no nos has dado ninguna información, y me temo que no podemos confiar en ti. No sé nada sobre por qué están construyendo ese puente, si eso es lo que preguntas, respondió Robin simplemente. Lo único que puedo decirte es que fui prisionero y logré escapar. Splint sacó su paquete de cigarrillos y comenzó a encender uno. ¿Y cómo, dígame, logró hacerlo? Antes de que pudiera apagar el cigarrillo por completo, 2 brazos brotaron de su pecho. Uno le quitó el cigarrillo y se lo puso en la boca, mientras que el otro tomó su encendedor y se lo encendió. Miró a Robin con expresión de asombro, antes de simplemente sonreír y bajar la mirada. ¿Un usuario de fruta del diablo, eh? Bueno, eso lo explicaría. No tenían muchos de esos por aquí y no se molestaban en usar esposas de piedra marina. ¿Eso significa que ya puedo irme? No exactamente, dijo. Solo una cosa más. ¿Te importaría contarme cómo llegaste aquí? Esa era la pregunta que Robin temía. Dudaba que alguien le creyera si decía que un hombre que trabajaba en la fruta Pau Pau había logrado enviarla volando hasta allí en 3 días. ¿Pero qué más podía hacer? Estaba a punto de irse de la isla y reunirse con sus amigos. Suspirando, supo que tendría que contárselo.
Eran las 2:44 p.m. Bueno, fui enviado aquí contra mi voluntad por el Shichibukai Bartolomeu Kuma. Probablemente hayas oído hablar de él. En fin, me separó de mi tripulación y finalmente aterricé aquí. Me acogieron y el resto, como sabes, es historia. Algo en aquello le pareció extraño a Splint, quien reflexionó un instante. De repente, lo comprendió de golpe. No eres Nico Robin, ¿verdad? ¿Formas parte de la tripulación de los sombrero de paja? Ella asintió solemnemente. Splint soltó una carcajada. Se rió tanto que se le cayó el cigarrillo de la boca. ¡Mierda!, exclamó entre risas. Tú eres una de las razones por las que el dragón nos mandó a esta maldita isla. ¿Qué fue eso? La risa de Splint se calmó al volver a sentarse. No tengo todos los detalles, pero al parecer Dragón ha estado enviando equipos de búsqueda para ti y toda tu tripulación. Cuando llegó la orden de invadir esta isla, Dragón me dijo que una misión secundaria era buscar a esta tal Nico Robin. Lo había olvidado hasta que mencionaste que te habías separado de tu tripulación. ¿Dragón nos ha estado observando?, preguntó Robin, confundido. ¿Para qué? Ni idea, dijo Splint, encendiendo otro cigarrillo. Solo han sido rumores, pero a muchos otros líderes de nuestros grupos revolucionarios se les han dado órdenes similares para encontrar a miembros de la tripulación de los sombrero de paja. ¿El motivo? Eso tendrás que preguntárselo tú mismo al jefe. Se puso de pie y caminó hacia la puerta. Haciéndole señas a Robin, le dijo: sígueme, tengo que mostrarte algo. Robin accedió, se levantó lentamente y lo siguió hacia la isla. A su alrededor vio grupos de esclavos liberados, la mayoría de los cuales estaban eufóricos por haber sido finalmente liberados de lo que debían haber sido años de esclavitud. La mayoría de los revolucionarios celebraban su reciente victoria con bebidas, comida, música y alegría. Splint se acercó a la línea de comunicación recién instalada y tomó el altavoz. Con un tono relajado, dijo: oye, jefe, encontré a la chica a la que me dijiste que debía vigilar. Nico Robin, repito, encontré a Nico Robin. Si no recuerdo mal, querías que me pusiera en contacto contigo en cuanto la encontrara, ¿verdad? Al otro lado del altavoz, se oyó una voz. Buen trabajo, comandante Splint. Sabía que podía confiar en usted para una tarea tan importante. Estaré allí enseguida. Cambio entendido, Splint, cambio y fuera. Colgó el transmisor y tiró el cigarrillo que estaba fumando. Ese era el jefe, dijo sonriendo mientras se volvía hacia ella. Enseguida estará aquí para saludarte. Mejor prepárate. ¿Ese era Dragón?, preguntó Nico. ¿Cómo puede llegar aquí en un segundo? Creía que tu base estaba en el Nuevo Mundo. Es imposible que alguien del Nuevo Mundo llegue a East Blue en cuestión de... Splint señaló detrás de Robin y soltó una risita. Para nuestro jefe, lo imposible no existe. Nico Robin se giró y vio a Dragón justo detrás de ella. Casi se quedó paralizada de la impresión, y un pequeño sonido escapó de sus labios mientras retrocedía, a punto de tropezar. Mientras tanto, Splint se burlaba de ella. Dragón extendió la mano. Hola, soy Dragón el Revolucionario, también conocido como el hombre más buscado del mundo y padre de tu capitán, pero ya lo sabías, ¿verdad? Es un placer conocerte, Nico Robin. Dragón era sin duda una figura imponente. Con una estatura de 1,88 m, su salvaje cabello negro estaba peinado hacia atrás, dejando al descubierto todo su rostro. Siempre lucía una sonrisa siniestra, de esas que te alegran de que esté de tu lado, porque esa sonrisa te hace saber que tiene un plan, que contrastaba con su rostro maduro y sus ojos hundidos. Vestía una capa verde que le cubría el cuerpo, pero lo más llamativo eran sus tatuajes tribales en el lado izquierdo de la cara. A pesar de saber perfectamente quién era, Robin no pudo evitar sentir que estaba mirando a los ojos de un extraño, un hombre peligroso que podía atacarla en cualquier momento. Conteniendo el temblor, extendió la mano y la estrechó. Elegante de conocerte. Dragón mantuvo su sonrisa mientras decía: siento molestarte así, pero tengo un mensaje muy importante que necesito que le transmitas a tu capitán. Es muy urgente, y probablemente seas el único en quien puedo confiar para que lo recuerde. Primero lo primero, dijo, sintiéndose un poco más audaz. ¿Cómo supiste dónde habíamos estado todos y dónde estamos ahora? Dragón dio unos pasos hacia adelante y respondió con calma: he estado siguiendo de cerca a tu tripulación desde que tu capitán dejó Roguetown. Llámalo optimismo paternal, pero presentía que Luffy iba a ser grande. Y debo decir que ha superado mis expectativas, alcanzando los 300 millones de berries en tan poco tiempo. En fin, cuando Kuma los separó a ti y a tu tripulación, envié a mis mejores pájaros con Dead Music para averiguar a dónde habían ido. No fue tan difícil. Robin se quedó allí parada, asimilando toda la información que acababa de recibir. Eran las 2:56 p.m. Como decía, continuó Dragón, eres en quien más confío para que me transmitas esta información. El resto de tu tripulación, bueno, digamos que son un poco despistados. ¿De qué mensaje estás hablando? Dragón sonrió un poco más. Dile en cuanto lo veas que se avecina una grave amenaza y que debe ser muy paciente, pero sin dejarla impune. Debe entrar al Nuevo Mundo, pero con precaución, sobre todo al llegar a cierta isla. La paciencia y la planificación son fundamentales, especialmente allí. ¿Qué quieres decir con amenaza grave?, preguntó, algo desconcertada. Dragón se revolvió el pelo y simplemente dijo: ya lo descubrirás. Tras unos breves segundos de silencio, finalmente añadió: el comandante Splint estará encantado de llevarte de vuelta al archipiélago Sabaody. El Grand Line no está lejos de aquí y tenemos una parada permanente allí, así que no debería tardar mucho. Dándose la vuelta, levantó la mano para despedirse y dijo: hasta la próxima, cuando nos veamos con Nico Robin. Espera.
Gritó Robin. Nunca te has interesado por nosotros ni por tu hijo, ¿por qué empiezas ahora? Se acerca un viento frío y una tormenta enorme, y quiero que mi hijo y su equipo estén en plena forma y juntos cuando eso ocurra, fue todo lo que respondió. ¿Qué quieres decir con? Pero él había desaparecido, dejando a Robin en un estado de completa y absoluta confusión. El reloj de pie dio 3 campanadas para indicar que eran las 3 de la tarde. Misterioso, por decirlo menos.